Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Universidad Veracruzana. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Bujosa. Entonces, me gustaría pues mencionar acerca del doctor, de su trayectoria. El doctor Alberto Bujosa Hidalgo es un especialista en teoría de cuerdas y la correspondencia holográfica. Obtuvo su licenciatura y maestría en la Universidad de Brandeis. Posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de Princeton y tras completar su doctorado, llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Desde el 2007, el doctor Wijosa es investigador en el Departamento de Altas Energías del ICN en la UNAM. Su trabajo se centra en la teoría de cuerdas, explorando aspectos como la correspondencia holográfica y sus aplicaciones en la física de altas energías y la gravedad cuántica. Ha publicado más de 30 artículos en revistas arbitradas y ha presentado sus investigaciones en conferencias nacionales e internacionales. Además, pues de su labor investigadora, el doctor Lujosa pues es apasionado de divulgar la ciencia. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar sobre cuerdas, holografía, gravedad y gravedad no relativista. Adelante, Alberto. Perfecto, muchísimas gracias Giovanni, mil gracias por la invitación, un enorme gusto visitarles y qué maravilla que la tecnología, como que lo único bueno de la pandemia fue que aprendimos a usar Zoom, entonces qué maravilla que la tecnología nos permite hacer esto, aunque pues también me dará gusto algún día visitarlos en persona y a varios de ustedes ya los he visto en persona. Entonces bueno, mil gracias a ti por la invitación y sobre todo mil gracias a las y los demás por aparecerse acá a escuchar este tema. Pues yo con gusto les contaré aquí un poquito sobre cosas relacionadas con los temas que yo trabajo, como ya adelantaba Giovanni. Entonces, bueno, la plática está motivada justo por usar algunos artículos en los que he participado. Este es el más reciente que publiqué apenas el mes pasado. Y luego, si nos vamos básicamente un año más atrás, hay dos artículos relacionados en los que este de acá está basado fuertemente, que fueron con Daniel Ávila y Rafael Olmedo, y este de acá con Igmar Rosas López, ellos dos estudiantes y el postdoc por acá. Y curiosamente, esta historia tiene un origen bastante distante en el tiempo. Tiene que ver con trabajos que yo hice hace 25 años cuando yo era postdoc, así como me decían Giovanni y Julio, que son postdocs ahora. Estaba de postdoc en Suecia y sí, estos dos trabajos con Ulf Danielsson y Martin Krusensky, y construido sobre eso es que evolucionó esta historia. Entonces, les digo brevemente, primero, antes de que los duerma, cuál es el conjunto de ideas principales que les quiero transmitir. El primero es que eh, ah, ocurrió en 97 un muy importante descubrimiento en la física teórica, que es lo que conocemos como correspondencia holográfica, o también tiene otros nombres que mencionaré. Como ya tiene desde 97, pues varias de ustedes, quizás ya han escuchado de estas ideas platicadas a cierto nivel. Eh, pero como prometí en el resumen, no, esta plática no es para personas ya conocedoras, entonces pues voy a pasar de hecho la mitad de la plática hablando de este tema. Como digo, es un tema importante, creo, o sea, hasta por cultura general es importante conocer que esto existe en la física teórica, está enunciado, que ya veremos de qué se trata. Voy a pasar buena parte de la charla, casi la mitad de la charla, o quizás poquito más, en presentarles ese tema, entonces ya veremos de qué se trata. Pero el otro ingrediente que necesitamos es que hay unas estructuras que se llaman teorías de cuerdas no relativistas, que son básicamente versiones simplificadas de la teoría de cuerdas usual, como mencionaré. Y esas justo fueron las que descubrimos cuando estaba yo en esos años allá en Suecia, en estos dos artículos. Y como ven, este de aquí en particular fue, por enorme casualidad, completamente simultáneo, como ven por el número, con este artículo completamente independiente. Nosotros estábamos en Suecia cuando hicimos esto, y estos son de dos investigadores en Caltech. Bueno, este investigador dijo ahí, este postdoc en su momento. Entonces, bueno, estos son los artículos que dieron lugar, que dieron origen a esta teoría de cuerdas no relativistas, son donde se descubrió. Y entonces voy a mencionarlos mucho, los voy a citar mucho a lo largo de la plática, entonces los voy a abreviar, ¿no? Entonces, por las iniciales de los autores voy a llamar este DGK1, este DGK2, que son los nuestros, y este GO, que es este otro, ¿no? Entonces, bueno, nada más cuando vean siglas ahí, entiendan que estoy hablando de esos artículos de la prehistoria de hace 25 años, ¿no? Es que algunos de ustedes nacían. Eh, bueno, y ahora con este tema pasa algo muy curioso. O sea, teoría de cuerdas no relativistas, pues si de por sí teoría de cuerdas le puede sonar ya exótico, teoría de cuerdas no relativistas pues, le puede sonar muchísimo más exótico, ¿no? Y por tanto, completamente carente de interés. Pero pasó algo curioso con este tema.
que si ven aquí, si buscan el registro de citas de, justo estoy poniendo aquí el primer artículo pues bueno, cuando descubrimos esto, como que estaba bastante relacionado con la discusión del momento, entonces pues, estuvo bastante citado por ahí, por esos primeros años. Pero luego pueden ver aquí que fue muriendo el tema, y ya para el 2012 parece completamente muerto, o sea, completamente decayó las citas a ese artículo. Pero curiosamente esto era una segunda vida, porque empezó a resucitar, fue muy fuertemente, incluso más fuertemente que el origen, como ven en años recientes. Pues hubo un conjunto de investigadores sobre todo en Europa, que han estado trabajando muy fuertemente en este tema, o sea, por otras razones, por otros lados. Y entonces, bueno, curiosamente, a pesar de que suena muy exótico en efecto, y pues ya les contaré para que ustedes decidan si les parece exótico o no, es un tema que data de 25 años atrás, pero ha estado muy activo en años recientes. Y bueno, dentro de ese tema, justo gracias a los trabajos pues, que han ocurrido en años recientes, eh, de lo que se va a tratar, lo que les quiero contar hoy, es que combinando dos de los avances recientes, especialmente uno de esos artículos que les dije que yo publiqué básicamente hace un año, y otro que se publicó apenas en octubre del año pasado, de 2024, de estas personas, eh, combinando esos dos, vamos a poder, de manera muy inesperada, hacer una conexión entre este tema que suena súper esotérico, teoría de cuerdas no relativistas, y este tema que ha sido súper importante en la física teórica actual en estas direcciones, que se llama la correspondencia holográfica. Y concretamente vamos a poder concluir que la correspondencia holográfica, en su versión estándar, que ciertamente es relativista, en el fondo, en realidad, mirado de manera conectada con este lenguaje, de hecho, es no relativista, o sea, como que tiene una naturaleza no relativista subyacente. Y eso es lo que ha sido una gran sorpresa. Y pues eso es a lo que quiero llegar a contarles, al menos así esquemáticamente, ¿no? Ahora, como les dije, mi intención es que pues esta plática la pueden aprovechar todas y todos, sobre todo estudiantes que nos hacen favor de conectarse, pues que al menos esquemáticamente entiendan las principales ideas que voy a intentar decir. Entonces, bueno, para no tornarnos en detalle, pues la voy a dar de manera no técnica. Eh, pero por supuesto, pues sus preguntas me van a ayudar mucho. Si me interrumpen sobre la marcha en cualquier momento, sus preguntas me ayudan mucho a que nos vayamos comunicando, ¿no? Entonces, bueno, pues arranco. Para arrancar, déjenme recordarles que existe este lenguaje que se llama teoría cuántica de campos, y las teorías cuánticas de campos son sistemas cuánticos de enorme importancia, incluido para descubrir los ingredientes básicos de nuestro universo. Un ejemplo de una teoría cuántica de campos es precisamente el modelo estándar, o sea, estos garabatos de aquí. Y como saben, esto es nuestra mejor receta que tenemos del mundo a nivel microscópico, de la composición de lo que estamos hechos nosotros y todo lo que vemos. Eh, pero es una teoría que tiene la particularidad que no incluye la gravedad, ¿no? O sea, hasta ahora pues no tenemos una buena descripción microscópica de la gravedad. Y como el nombre indica, si el modelo estándar es una teoría cuántica de campos, pues tanto en el modelo estándar como en general en cualquier teoría cuántica de campos, pues los ingredientes estelares, los objetos básicos de interés son los campos precisamente. Entonces, bueno, campos, ustedes saben que pues, un campo es una propiedad que puede tomar un valor distinto en cada punto del espacio y en cada instante del tiempo. Entonces, pues, matemáticamente es una función del espacio y del tiempo. Ustedes me dicen dónde se quieren parar en el espacio, en cualquier lugar del universo, y a qué hora se quieren parar ahí, y yo a cambio les entrego una lista de números. El ejemplo más famoso que todos conocemos primero, pues es el campo electromagnético. Puedo pensarlo como un cuadrivector en cada sitio, cuatro datos en cada sitio. Y pues, pero puede haber campos más sencillos, como por ejemplo un solo número en cada sitio, que es lo que llamamos un campo escalar, o otro tipo de campos, como un campo de Dirac, por ejemplo, que son cuatro números complejos en cada sitio, ¿no? En fin, eso es lo que es un campo, ¿no? Como ustedes ya sabían. Para mi gusto, no sé si ustedes consideran, es útil tener una intuición de qué diablo significa un campo. Y a mí me parece que una buena analogía es que intuitivamente pensar en cada campo como una especie de gelatina que llena todo el universo, una gelatina invisible que llena absolutamente todos los rincones del universo, incluido el interior de nosotros, el interior de los átomos. Imagínense por un momento esta idea ridícula de que el universo estuviera embadurnado tal cual por todos lados con una sustancia invisible. Es una sustancia que es temblorina, o sea, es capaz de sustentar ondas, por eso le llamo gelatina. Entonces, imagínense tal cosa. Bueno, si les pregunto qué está haciendo esa gelatina en un momento dado, pues habría que dar números en cada sitio, porque la gelatina llena todo el universo. Y entonces, por eso es que esta es una buena analogía de lo que es un campo. O sea, hay una cierta sustancia. Los campos los puedo pensar como sustancias invisibles que llenan, permean todo el universo. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, con esto, ya sea que les guste esta analogía o no, que lo quieran pensar nada más matemáticamente como funciones del espacio-tiempo, ya sabemos lo que es un campo, ¿no? O ya sabían ustedes lo que es un campo. Pero pues dije que el modelo estándar es un ejemplo de eso, que el modelo estándar es una teoría cuántica de campos. Entonces una pregunta natural es, ¿qué rayos tienen que ver los campos con las partículas? Porque pues, siempre nos han contado desde pequeños y pequeños que el modelo estándar dice que el mundo está hecho de partículas elementales.
Y bueno, para eso necesitamos avanzar al concepto de un campo cuántico. Y si un campo es como una gelatina, pues que algo sea cuántico, ustedes saben que es que puede estar como indeciso, ¿no? Entonces, o sea, que puede haber este estado de superposiciones cuánticas, ¿no? Es lo que me refiero. Entonces, si hablamos de una gelatina pero cuántica, lo que quiero decir ahora, o sea, lo que significa eso, es que en cada sitio, en lugar de que el campo valga algo específico, más bien está como indeciso entre cuánto vale. O sea, le late un poco valer, no sé, 5.9, otro poquito valer menos 2.7, otro poquito valer pi, otro poquito valer el número que ustedes quieran. Hay que dar el patrón de indecisión en cada sitio. Y esa superposición cuántica pues es la descripción de lo que está haciendo nuestra gelatina cuántica en cada lugar y en cada momento. Y así hay que dar para todos los puntos en el espacio-tiempo, ¿no? Todos los rincones en el universo en todos los instantes. Eso es lo que sería una gelatina cuántica, un campo cuántico. Y bueno, este es un sistema cuántico, lo describimos con Ketz, como siempre. Si no perturbamos esta sustancia invisible que llena todo el universo, y es cuántica, pues entonces se encuentra en su estado base. O sea, eso lo describimos con un Ket que denotamos así, como con un cero típicamente. Y bueno, pues eso nada más significa que la gelatina está ahí sin molestar, ¿no? O sea, que cuánticamente está ahí y está en su estado de menos energía, no está sustentando ondas. Bueno, eso es lo que llamamos el vacío. Y pues es el vacío en el sentido de que no tiene partículas, pero como vemos no está vacío. O sea, desde el punto de vista del lenguaje de teoría cuántica de campos, hablar del vacío de nuestra teoría cuántica de campos, pues es hablar de que los campos están en su estado de mínima energía, pero ahí están los campos, o sea, ahí están estas gelatinas invisibles, siempre están ahí. Más interesante, si sí perturbamos a nuestros campos o nuestro campo, pues podemos generar onditas en él, pero si estamos haciendo cuántica, entonces existe una noción discreta de la mínima energía posible que hay que inyectarle a esta sustancia para que se excite. Y eso pues lo denotamos, bueno, para cada momento dado hay esa noción de cuál es la mínima energía que tenemos que, o sea, la ondita más minúscula posible pues que podemos generar sobre esta gelatina. Eso lo notamos pues con otro cierto ket. Y cuando miramos los detalles, resulta ser que pues, uno no lo cree, pero cuando hace los cálculos se encuentra que eso tiene cara exactamente de partícula. Y entonces, desde hace pues, ya casi un siglo, entendemos que las partículas de las que estamos hechos son exactamente eso: son las onditas más minúsculas posibles en estas sustancias invisibles que llamamos campos, que permean todo el universo. Entonces, esa es una relación ya estrecha entre las ideas de partículas y la noción de campo cuántico. Estoy diciendo que las partículas son onditas, pero no confundan esto con la idea que primero uno escucha en cuántica no relativista, que es esta famosa dualidad onda-partícula. Tiene algo que ver con eso, pero no es exactamente el mismo enunciado. O sea, aquí le estamos hablando de onditas en una sustancia, no onditas en esta función de onda, que es un objeto, una abstracción matemática de probabilidad, ¿no? Aquí estoy hablando de onditas en una sustancia que es cuántica. Eh, bueno, entonces con este lenguaje es que llegamos a entender que los objetos que primero conocimos en la vida como partículas, como los electrones, que fue la primera partícula elemental que descubrimos hace más de un siglo, en realidad cada electrón del universo, y en particular los cuatrillones de electrones de los que estamos hechos, pues son onditas minúsculas, ni más ni menos que onditas minúsculas, en una sola sustancia que llena todo el universo, que llamamos el campo del electrón. Y a la inversa, lo que primero conocimos clásicamente como un campo, que es el campo electromagnético, cuando lo examinamos cuánticamente, hay una noción de la ondita más minúscula posible que puede existir sobre esa otra sustancia invisible, sobre esa gelatina, y esas son las partículas que llamamos fotones, las partículas de la luz con las que nos estamos viendo ahora mismo. Y así por el estilo, pues hay asociado a toda la lista de partículas que ustedes han escuchado del modelo estándar, hay un campo del quark arriba, un campo del quark abajo, un campo del neutrino del electrón, un campo del Higgs, todas esas cosas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que llevo hasta ahorita, y algunos de ustedes están asistiendo a un curso de campos, entonces ya sabían esto, algunos de ustedes ya sabían hasta el cansancio, eso hasta que lo estoy aburriendo terriblemente, pero bueno, lo que quiero enfatizar ahorita es que desde el punto de vista de la física moderna, nuestro universo no está en realidad hecho de partículas, que es lo que nos cuentan desde pequeños y pequeños, sino que está hecho de campos, o sea, está hecho de estas gelatinas invisibles, que están apiladas una sobre otra y permean todo el universo. No digo que no existen las partículas sí existen, pero son onditas sobre estas otras sustancias subyacentes, que son los campos. Estamos hechos de campos, estamos hechos de gelatinas invisibles. Bueno, si no habían escuchado esta idea y solo van a aprender una cosa de esta plática, esta es la que les recomiendo aprender, o sea que, porque esta es una noción súper probada, nada especulativa, este es el lenguaje que usamos para, con mucho éxito, describir el mundo microscópico. Y bueno, y por otro lado, pues lo que, digamos como que el resumen de la parte de acá es que existe este lenguaje de teoría cuántica de campos y que, bueno, con ciertas limitaciones, entendemos las propiedades que pueden tener distintos posibles universos hechos de campos o de lo mismo de partículas. O sea, más allá del modelo estándar, que es nuestra mejor apuesta para decir de qué está hecho nuestro universo,
podemos escribir distintas teorías cuánticas de campos que describían distintos universos hechos de gelatinas y podemos, pues, a veces con más dificultades hacer cálculos o no, pero en general tenemos esta tecnología que nos... Bueno, habiendo ya entendido eso como introducción, ahora déjenme plantearles, ir un paso más allá, una generalización de campos, que es lo que ya llamamos teoría de cuerdas, que es a lo que yo me dedico. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una teoría de cuerdas? Y pues para eso, recordemos lo que les he dicho hace un minuto, que es que las partículas son excitaciones pequeñas de un campo cuántico. Entonces, las personas que se autodenominan particuleras son en realidad campistas. Eh, y si a una de esas personas le preguntamos que por favor nos ayude a cuantizar la gravedad, pues dice, bueno, a ver, pues ¿qué es la gravedad? Con Einstein aprendimos que la gravedad es la actividad que tiene el espacio-tiempo, ¿no? O sea, que hay otro campo ahí, que llamamos la métrica, que nos habla de cómo está distorsionado el espacio y el tiempo, y pues, hablar de esa distorsión y cómo cambia el tiempo y eso es lo que es clásicamente la gravedad, ¿no? Entonces, si le pedimos a una persona así que por favor nos hable de la gravedad cuántica, pues de, pues este es un nuevo campo, pues lo voy a cuantizar, ¿no? Yo sé cuantizar campos, pues este es otro, vamos a ver qué pasa. Y las personas campistas o particulares pues tienen muy metido en la cabeza esta idea de hacer pequeñas onditas minúsculas en el campo en cuestión, que como digo tienen cara de partículas. Entonces, esta persona la empezaría a estudiar así, o sea, diría, bueno, pues denme ustedes el espacio-tiempo ahora cuántico, y yo lo voy a perturbar un poquito, y le va a salir una ondita encima, siguiéndolo a la pauta de lo que ha sucedido para otros campos cuánticos, le va a salir una ondita encima que tendrá cara de partícula con ciertas propiedades que se heredan de las propiedades de la métrica, entonces va a ser una partícula con cero, con spin 2. Eso es lo que llamamos un gravitón. Entonces, las personas campistas o particulares, si quieren cuantizar la gravedad, esto es lo que harían. Dirían, a ver, vamos a perturbar solo un poquito el espacio-tiempo, la onda más minúscula posible. Eso va a tener cara de partícula ya cuántica, ¿no? Pero es una excitación del espacio-tiempo, ¿no? De esa cosa, ese como trampolín deformable que está ahí atrás. Y una vez que ya entiende uno eso, que es la oscilación mínima que puede tener de la métrica, o sea, en otras palabras, es la onda gravitacional más minúscula posible, ya a nivel cuántico, pues podría excitar varios de esas onditas, o sea, tener varios de esos gravitones, aventarlos unos contra otros y preguntarse qué tan probable es que resulte de eso unos gravitones yendo en diferentes direcciones. O sea, hacer choques, pues, de gravitones para que salgan gravitones, no porque le interese en sí las partículas que son los gravitones, sino porque este es un ejercicio de, a nivel cuántico, hablar de la física que involucra esta métrica. Eh, es decir, entendemos que cada gravitón es una ondita sobre esta sustancia, entonces preguntarse cómo se dispersan unos de otros es preguntarse cómo el propio espacio-tiempo se habla a sí mismo a nivel cuántico. Y pues bueno, pues eso es un buen comienzo, ¿no? No es todo lo que quisieras preguntar, pero pues es un lugar por donde empezar. Mala noticia que cuando intentamos hacer esto tal cual con la receta usual de cuantizar campos, la gente se topa con problemas complicados, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso en mente, pues podemos, si la receta usual no funciona, pues tenemos que generalizar de alguna manera. Y justamente la teoría de cuerdas es una posible generalización. Y los invito a que la piensen como una generación del lenguaje de teoría de campos. O sea, teoría de campos es un lenguaje genérico que se puede inventar de diferentes maneras. Teoría de cuerdas también es un lenguaje genérico. Y la diferencia es que en la teoría de cuerdas el espacio-tiempo resulta ser apenas parte de una estructura bastante más versátil, lo que llamamos un campo de cuerdas. Entonces, imagínense como un espacio-tiempo más sofisticado, así como decorado con cierta estructura adicional. Tiene distintas maneras de vibrar esta cosa más allá de como métrica. Entonces, eso esquemáticamente es lo que llamamos un campo de cuerdas. Y la diferencia es que ahora, cuando picamos un poquito esta sustancia más sofisticada, y lo hacemos a nivel cuántico para ver cómo puede vibrar, en lugar de que lo que salga de la ondita más minúscula posible tenga cara de partícula, ahora tiene cara de cuerda. Entonces, las pequeñas excitaciones de esta sustancia más complicada, este campo de cuerdas, tienen cara de objetos unidimensionales y eso son las cuerdas. O sea, así como entendemos que las partículas son onditas sobre esta sustancia subyacente, que son los campos, que es lo que os conté antes, que por cierto es un tema poco divulgado, pero muy conocido desde hace muchas décadas. Así también la idea de las cuerdas no es que el universo esté hecho de cuerdas, el universo más bien es esta cosa, como un espacio-tiempo más sofisticado, y cuando lo picamos un poquito, lo molestamos un poquito, le sale una excitación ahí encima que es una cuerdita, un objeto unidimensional. Y, y esas cuerditas pueden vibrar de diferentes maneras, lo cual quiere decir que el espacio-tiempo como cuerdero puede vibrar de diferentes maneras. Y si las vemos desde lejos, pues parecen puntitos, y dependiendo de cómo esté vibrando la cuerda, aparecen distintos tipos de partículas. Y pues algunos tienen cara como de algo como un electrón parecido, o un fotón. Interesantemente, una de las maneras de vibrar de las cuerditas, o sea, una de las maneras de vibrar de esta sustancia más sofisticada, siempre tiene cara de gravitón. Y por tanto, pues aprendemos que esta sustancia de la que estamos hablando, este campo de cuerdas, incluye dentro de su dinámica al propio espacio-tiempo. Como les dije, esta es como una versión más rica, más versátil del espacio-tiempo.
esto que llamamos campo de cuerdas. Entonces, en automático, esta teoría de cuerdas, o sea, esta que parece una babosada, nada más generalizar puntitos a cuerditas, en automático, al dar la descripción cuántica, incluye la gravedad a nivel cuántico, justo lo que nos costaba trabajo hacer en el lenguaje de campos, y pues por eso esto es un camino prometedor para quizás avanzar en esta pregunta ancestral de cuantizar la gravedad. Pero entonces, en resumen, lo que les he dicho es que una teoría de cuerdas describe un universo que, en vez de estar hecho por varios campos distintos, que es la visión actual del universo, ¿no? El modelo estándar pues, es una cierta lista de campos, todos apilados uno sobre otro, que son estas gelatinas. Bueno, de alguna manera en teoría de cuerdas esa visión se reemplaza por tener como una sola gelatina como Tutti Frutti, una gelatina más sofisticada, llamémosle megacampo o algo así, no es un nombre técnico, pero por decirlo de alguna manera. Y esa es la visión que tenemos en teoría de cuerdas. Bueno, análogo a lo que dije en campos, lo que deben saber nada más para seguir adelante es que con ciertas limitaciones, a veces mejor, a veces peor, pero por lo general entendemos las propiedades que pueden tener distintos posibles universos hechos de esta sustancia o hechos de cuerdas, pues para decirlo de otra manera. Entonces podemos hacer cálculos, a veces mejor, a veces peor, de universos. O sea, tenemos esta tecnología, pues, que es teoría de cuerdas, que es una generalización de teoría de campos, y pues nos sirve para describir posibles universos que incluyen a la gravedad ahora a nivel microscópico. Bueno, Hola, y parte ¿puedo de las preguntar cosas que algo? sí entendemos es que en las teorías de cuerdas, sí Hay una las... pregunta, Alberto. Ah, sí, perdón, sí, sí, dígame. Sí, eh, desde el punto de vista de campos en partículas, nosotros entendemos que existen interacción entre partículas, ¿no? Pero con Sí, este nuevo campo de cuerdas, pues solo hay uno. Mi pregunta es, ¿cómo se ve la interacción entre los campos, digamos, los clásicos de partículas, acá en el nuevo campo de cuerdas? ¿Cómo se vería la sí, interacción entre campos? sí, muchas gracias y gusto saludarte, por cierto, Gerardo. Sí, bueno, déjame regresarme acá porque es análogo a esto. O sea, acá decía que si solo tuviéramos la métrica como campo, o sea, si solo hubiera el espacio-tiempo y lo escribimos cuánticamente con el lenguaje usual de campos, pues entonces las excitaciones serían gravitones y podemos hablar de cómo los gravitones interactúan entre sí, ¿no? Que eso en el fondo es preguntarnos cómo la métrica, o sea, el espacio-tiempo interactúa consigo mismo, ¿no? Bueno, análogo a eso, cuando hablamos de cuerdas, bueno, si pica un poquito esta sustancia, este campo de cuerdas o este espacio-tiempo cuerdero, pues le sale una cuerdita que puede vibrar de diferentes maneras. Pero luego también puedo hacer ese deporte de aventar estas cuerditas vibrando de diferentes maneras unos contra otras y ver cómo se hablan entre sí, que es lo mismo que preguntarme cómo esta sustancia, que es la cosa que es el universo, cómo se habla a sí mismo, ¿no? Cómo interactúa consigo mismo. Pero como dije antes, si tratamos de traducir esto al lenguaje de partículas, que es lo que tu pregunta conlleva, para pensar en esto como partículas o para ver qué conexión hay entre cuerdas y partículas, tenemos que mirar estas cueritas desde lejos para que parezcan puntitos, y entonces encontramos que sus propiedades, vistos como puntitos, vistos como partículas, dependen de cómo estaba vibrando la cuerdita. O sea, solo hay cuerditas, que son vibraciones de esta sustancia, que es la única sustancia que hay. Pero eso implica la posibilidad de que estas vibraciones de las cuerditas y por tanto vibraciones de esta sustancia vistas desde lejos pueden parecer distintos objetos particulescos como electrones, fotones, gravitones. Entonces, cuando yo digo que podemos empezar con las cuerditas y aventarlos unas contra otras vibrando de diferentes maneras y ver cuando chocan cómo interactúan entre sí, pues eso conlleva la idea de que también podemos preguntarnos como, si por ejemplo, si este fuera una cuerdita vibrando como electrón y esta fuera vibrando como fotón, son la misma cuerdita, pero nada más vibrando de maneras distintas, mi objeto básico, pues. Cuando yo me pregunto cómo una de esas cuerditas choca contra otra, pues me estoy preguntando cómo un electrón le habla a un fotón, nada más en este lenguaje. Entonces, a pesar de que hay una enorme simplicidad aquí, porque solo hay un tipo de objeto básico, y lo único que pasa es que esas cuerdas se pueden juntar, se pueden fusionar entre sí o separarse, eso es lo único que ocurre en estos universos. A pesar de eso, por la versatilidad que tienen las cuerdas de vibrar como con diferentes ondas o diferentes patrones, pues, como diferentes notas musicales, digamos, que les dan propiedades de distintos tipos de partículas, esa única objeto y única interacción que hay, que las cueritas se pueden juntar o separar, tiene la capacidad de reproducir las interacciones que tú preguntas, las interacciones de, por ejemplo, un electrón va por ahí y es como un fotón, eso se puede describir acá. Son nada más cuerditas, ¿no? Una cuerdita por ahí se parte en dos, eh, vibrando de cierta manera particular. Así que muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Bien. Iba a decir un paso más, que es que una de las cosas más sofisticadas que aprendimos luego de cuerdas, aunque las entendimos ya hace 30 años, es que en las teorías de cuerdas no solo hay cuerdas, es decir, tenemos esta única sustancia, sí, pero si la aplicamos un poquito, las excitaciones se ven unidimensionales, que son las cuerditas. Pero si la excitamos más, o sea, si tenemos mucha energía disponible en nuestra disposición, mucho dinero disponible, le podemos crear excitaciones grandotas que están extendidas en distintos números de dimensiones y genéricamente le llamamos branas, que viene de membranas.
Entonces, una dosbrana quiere decir un objeto extendido en dos dimensiones, pues sería tal cual como una membrana. Una unobrana quiere decir un objeto extendido en una dimensión, sería una cuerda. Pero como en cuerdas tenemos dimensiones para dar y regalar, hablamos también de tres branas, que sería un lugar cómodo para habitar nosotros, porque tiene tres dimensiones, o una cuatro branas, cinco branas, seis branas, siete branas, ocho branas, nueve branas. Entonces, hay estas extensiones que son extensiones de la misma sustancia, pero no son cuerditas, son otras cosas. Entonces, estas se llaman branas. Y más adelante hablaré de un tipo especial que se llaman D-branas. Bueno, ahora, la pregunta natural en sus mentes es ¿para qué diablos sirven las cuerdas? Y pues quizás tienen algunas ideas ya preconcebidas. La meta más famosa, más ambiciosa que han escuchado es usar este lenguaje de cuerdas para construir una teoría de todo, ¿no? O sea, para hablar de los ingredientes del modelo estándar, pero agregarle la gravedad cuántica que el modelo estándar no tiene, para agregar, si tenemos suerte, también la descripción de la materia oscura, energía oscura y lo demás, y entonces tener un solo lenguaje, una sola fórmula que nos hable de todo lo que hay, ¿no? Bueno, hay que decir, es justo decir que la teoría de cuerdas, si queremos hacer eso, la teoría de cuerdas a la fecha sigue siendo el camino más prometedor para lograr eso. Y hay gente en México que trabaja en esa dirección muy activamente y también mexicanas como ella en otros lugares del mundo que trabajan en esa dirección. Pero también hay que decir importantemente que hasta la fecha no tenemos nada de evidencia experimental de que este sea el camino correcto. O sea, parece una idea prometedora, hay gente intentándolo, pero no sabemos si va a funcionar o no, ¿no? Pues hacer investigaciones así. Bueno, pero de lo que yo quiero hablar es que hay otra posible aplicación, menos conocida, menos ambiciosa, más modesta, que es usar ese mismo lenguaje de cuerdas, pero para otra idea, que es usarlo como una herramienta útil para otras preguntas concretas en física y en matemáticas. O sea, en lugar de buscar una teoría de todo, lo que realmente llamamos una teoría de todo, buscar una teoría de algo siquiera, ¿no? O sea, que este lenguaje puede ser para algo concreto, que remotamente tenga que ver con el mundo real. Bueno, el mejor ejemplo de eso es justamente esto que se llama la correspondencia holográfica, y pues de eso les quiero hablar ahora. Como dije, eso voy a hablar casi toda la charla. Entonces, bueno, ya con esa introducción, enfatizo esto, que hasta ahora el fruto más importante que se ha obtenido del estudio de este lenguaje de teoría de cuerdas es esto que se llama la correspondencia holográfica, o también se llama correspondencia dualidad ADS-CFT, norma gravedad, punto frontera. La descubrió hace tantos años en aquel entonces joven físico argentino Juan Maldacena, que aquí se los presento, y hubo contribuciones importantes también de estos cuatro físicos estadounidenses, Igor Klaivanov, Alexander Polyakov, Edward Witten y Steven Gobser. De hecho, estos dos son de doble nacionalidad. Este es ucraniano-estadounidense y él es ruso-estadounidense, y son buenos amigos, a pesar de Ucrania y Rusia. Así que pues eso ilustra justo parte de la locura en la que vivimos actualmente. Pero bueno, ¿de qué se trata esta correspondencia? Para entender de qué se trata, pues pensemos por un lado en contrastar dos tipos de teorías en la física. Por un lado, lo que describí primero, que es una cierta teoría cuántica de campos, algún ejemplo de ello, en cierto número de dimensiones, típicamente queremos en 3 más 1 dimensiones. Y por otro lado, una teoría de gravedad cuántica, que bueno, pues para mí fácilmente viene a la mente una teoría de cuerdas, pero pues no necesariamente, o sea, digamos, alguna teoría de gravedad cuántica, en un espacio-tiempo que tenga más dimensiones y que tenga ciertas condiciones de frontera, de las cuales voy a hablar después. Entonces, bueno, pues quiero contrastar las propiedades de esos universos, ¿no? Descritos por estas teorías. Acá las excitaciones básicas son partículas, aquí las excitaciones básicas podrían ser, por ejemplo, cuerdas, cosa muy diferente. Acá estoy dando una teoría que no incluye la gravedad, así como tipo el modelo estándar. Y acá, en cambio, las teorías de cuerdas, o estoy diciendo desde el nombre, que es una teoría con gravedad. Y bueno, pues eso lo que quiere decir es que acá el espacio-tiempo es rígido, no se puede distorsionar, eso es lo que quiere decir que no existe la gravedad. Y acá sí es deformable el espacio-tiempo y pues se deforma con una cierta ecuación, por ejemplo, la ecuación de Einstein. Relacionado con eso, voy a escoger que acá el espacio-tiempo que es rígido, que sea plano, que no esté curvado. Y en cambio acá voy a hablar de esta teoría curvada de una manera particular. Eso tiene que ver con estas condiciones de frontera que mencionaré después. Y una diferencia, pues la más drástica de todas, es que estoy diciendo que este universo tiene menos dimensiones, por ejemplo, 3 más 1, y este universo tiene más dimensiones. Por ejemplo, pues lo más barato podría ser, para que sea más, pues lo más barato podría ser 4 dimensiones de espacio y una de tiempo. Entonces, como ven, estos son dos universos que a primera vista parecen totalmente distintos, ¿no? Son dos estructuras de la física teórica totalmente distintas, tan diferentes como nos podríamos encontrar. Bueno, pues lo interesante es que este individuo Maldacena llegó y encontró argumentos a partir de la teoría de cuerdas que, a pesar de las apariencias, son la misma cosa. Estas dos teorías son la misma, nada más reescrita. O sea, él lo que nos dijo es que, lo que nos mostró es que, a pesar de las marcadas diferencias, estas dos teorías son totalmente equivalentes. O sea, son como dos lenguajes distintos, dos idiomas distintos para hablar de una misma situación física, un mismo sistema físico.
Y hay como una especie de diccionario que traduce entre esos dos lenguajes, de tal manera que esto, que parece radicalmente distinto de esto, en realidad sí hay una traducción completa. Entonces, cualquier objeto que existe en este universo tiene su contraparte acá y viceversa. Cualquier proceso que pueda ocurrir acá, por ejemplo, dos objetos chocando, lo que sea, tiene su contraparte acá y viceversa. Y de la mano de eso, lo que esto implica es que cualquier cálculo que yo haga para hacer una predicción en este universo, si hago el cálculo correspondiente, traduciendo con el diccionario europeado de este lado, me tiene que salir exactamente la misma predicción porque es exactamente el mismo universo, nada más mirado con dos ópticas distintas o en dos lenguajes distintos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Maldacena, que son completamente equivalentes. Obviamente, si no habían escuchado esto antes, pues les parece totalmente absurdo, y a mí también. O sea, es ridículo lo que está diciendo Maldacena. ¿Cómo puede ser que dos universos con dimensiones distintas sean lo mismo? O con gravedad y sin gravedad, ¿cómo puede ser que sean la misma cosa? Parece ridículo, y uno pensaría que apenas la primera cosa que uno calcule de este lado y luego vaya ya el cálculo de este lado y compare, pues rápidamente va a salir que es distinto y vamos a ver que Maldacena era un idiota y todos los seguidores también, y entonces podemos acabar la plática temprano. Bueno, pues lo Alberto, una estaba pregunta. bien, todos pensamos eso. Resulta que ¿Hay llevan, una pregunta, Alberto? déjame nada más terminar esta frase. Ah, ok, ok. Llevan, si bien parece absurdo, llevan 27 años desde el artículo de Maldacena. Se han acumulado 20.600 citas para ese artículo, se han checado cientos y miles de cosas. Y una y otra vez, Maldacena tiene razón. O sea, aparte de absurdo lo que dice él, es cierto. Porque tenemos un montón de evidencia de que esto es cierto. Pero a ver, ahora sí, la pregunta, por favor. Gracias. En esta correspondencia, formalmente como teoría de campos, corresponden en número de grados de libertad. De entrada parecería que no, porque como este espacio vive en menos dimensiones y este en más, parecería que hay una gran discrepancia. Y además, como esto es una vil teoría de campos y es una teoría de cuerdas, que es una cosa súper más sofisticada, o una teoría cuántica, pues parecería que esta es una bestia mucho más complicada que esta, ¿no? Al grado de que esta pensamos que no la entendemos bien y esta pensamos que más o menos sí. Pero claro, si es una equivalencia total, tiene que ser que los grados de libertad, como tú bien Son los adelantas, mismos. tienen que ser idénticos. Y la manera como eso sucede es que esta es una teoría de campos con muchos campos encima. Muchos de los campos Claro. usuales son estas como gelatinas, pero muchas encima. Y bueno, las cosas justo empatan. O sea, aún así no suena muy convincente, pero increíblemente hay un diccionario que traduce de un lado al otro y se ha encontrado un montón de evidencia de que esto es correcto. Gracias. No, gracias a ti. Cuando hablamos de esto, usamos la palabrita holografía porque es análogo a un holograma, ¿no? O sea, un holograma usual de los que conocen, pues es capaz de reproducir una imagen tridimensional a partir de una película dos-dimensional. Y análogamente a eso, en esta correspondencia de Maldacena, la teoría de campos, siglas en inglés así, se las ingenia para capturar fielmente toda la información de una teoría gravitacional en más dimensiones. Entonces, eso parece como un holograma de esta cosa más sofisticada. Y entonces por eso se llama esto correspondencia holográfica. O a veces decimos nada más holografía, ¿no? Por pereza decimos nada más holografía seca si nos referimos a esta equivalencia. Originalmente Maldacena encontró esta igualdad para dos teorías muy particulares, bastante exóticas. Entonces pues, hubieras podido pensar que pues, además tuvo suerte de encontrar eso en esos ejemplos rarísimos de estos tipos de teorías. Pero con el tiempo fuimos encontrando más y más ejemplos. Y entonces nuestras pistas, nuestros indicios parecen sugerir que esta correspondencia tal vez existe de hecho para cualquier teoría de campos. Y si digo cualquier teoría de campos, pues quiero decir incluso en 0 más 1 dimensiones, que es lo mismo que decir incluso para teorías de mecánica cuántica usual, ni siquiera teorías cuánticas de campo, que tienen una descripción como en términos de gravedad. Aunque eso es nada más una sospecha, digamos, solo la tenemos bien entendida para ciertas teorías de campo particulares. Tenemos un extenso catálogo de parejas de universos o parejas de teorías que son traducibles entre sí fielmente de esta manera. Y entre esos, una de las categorías de nuestro catálogo, de nuestro amplio catálogo, que se ha construido en estos 27, 28 años, es que teorías de campos específicas que se llaman del tipo teorías de norma no abelianas, que probablemente les suenan importantes porque son de hecho los bloques básicos para construir el modelo estándar. Esas específicamente, los ejemplos que tenemos, son ni más ni menos que teorías de cuerdas. O sea, si entendemos que ciertas teorías de campos son idénticamente lo mismo que teorías de cuerdas, no una teoría cuántica genérica, sino específicamente teorías de cuerdas. Y por ejemplo, en el catálogo tenemos como ejemplos de esto ciertas primas de QCD. QCD es la parte del modelo estándar que describe la fuerza fuerte, responsable de la existencia de los protones y neutrones y por tanto de nosotros. Y si bien en el catálogo hasta ahora no tenemos QCD, sospechamos que sí es parte del catálogo fuertemente porque hay mucha evidencia, pero no lo tenemos bien entendido. Pero hay ciertas primas de QCD, ciertas versiones como caricaturescas de QCD, que sí las tenemos bien entendidas y sin duda son teorías de cuerdas en más dimensiones. O sea, teorías de campos, teorías tipo QCD en 4 dimensiones, resulta ser iguales a teorías de cuerdas en 10 dimensiones, increíblemente. Entonces, de nuevo, parece ridículo, pero pues eso es lo que les viene a contar.
Bueno, en caricatura les diría algo como esta, ¿no? Si hago el dibujo de a un tiempo dado cómo se ve el espacio donde vive mi teoría de campos, pues como dije que es plano, pues se pueden imaginar así, ¿no? Que estas son las direcciones del espacio. Del lado de la teoría gravitacional, que puede ser de cuerdas, hay cuando menos una dirección más, ¿no? Que típicamente denotamos como R. Y bueno, se sabe que las teorías de campos, que estén bien definidas a todas las escalas energéticas, cuando las vemos a escalas ultra altas, muchísimo más altas que las masas y todos los otros parámetros básicos que hay de la teoría, se tienen que volver invariantes bajo rescalamientos, y eso se llaman teorías conformes técnicamente. Entonces, las teorías conformes juegan un papel importante en el lenguaje de campos. Y eso resulta corresponder de este lado a que el espacio-tiempo donde está definida mi teoría de gravedad cuántica, eh, tiene que convertirse, yéndome muy para arriba en esta caricatura, yéndome al techo de mi dibujo, o sea, para valores muy grandes de R tendiendo infinito, tiene que aproximarse a el tipo de espacio-tiempo que la gente relativista llama anti de Sitter, y abreviamos así, ADS. Anti de Sitter, no sé, pues a algunos de ustedes quizás les suene de susto, pero de hecho es algo muy sencillo, simplemente esta métrica. Esta es una métrica 5-dimensional que pues tiene esas coordenadas y como ven pues tiene unas componentes muy sencillas de la métrica. O sea, no es nada esotérico, es simplemente este espacio-tiempo. De hecho, como quizás muchos de ustedes saben, anti de Sitter es el espacio-tiempo más sencillo después de Minkowski. Minkowski es un espacio-tiempo que tiene curvatura constante, la misma curvatura en todos lados y esa curvatura es cero. Anti de Sitter es igual un espacio-tiempo que tiene curvatura constante, tiene la misma curvatura en todos lados, pero esa curvatura es negativa. Eso es lo que se llama anti de Sitter. Y si le quito el anti, sería un espacio-tiempo sencillo también, constante la curvatura en todos lados, pero positiva, que eso se parece más al universo en el que vivimos. Entonces, este no es el universo en el que vivimos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que podemos definir aquí una teoría de cuerdas en este espacio anti de Sitter, que como quiere es un espacio-tiempo sencillo, o sea, más allá de cómo se llama, si tiene nombre de apellido holandés, no importa, es esta métrica y ya, ¿no? O sea, la tenemos completamente a la vista ahí. Bueno, entonces de ahí viene la parte ADS y CFT del nombre alternativo de esta holografía. Ahora, Una pregunta, sí, sí, Alberto. claro. Bueno, como sabemos ahorita, pues, no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. Entonces, en este contexto, ¿qué le llamas esta parte de teoría de gravedad cuántica? Bueno, o sea, separaría tu pregunta en dos. O sea, una cosa es que las teorías de cuerdas sí creemos que son teorías cuánticas de la gravedad en sí mismas. O sea, incluyen a la gravedad y son teorías que se pueden describir cuánticamente. Entonces, son teorías cuánticas de la gravedad. A lo que tú te refieres es que no tenemos una teoría cuántica de la gravedad en mano que sea la teoría de nuestro universo. O sea, no tenemos claro, no tenemos evidencia experimental de que nuestro universo esté hecho de cuerdas y por tanto sea escrito por una teoría de cuerdas. Pero hablando así nada más a nivel de universos posibles, o sea, de los universos que describimos en física teórica, escribiendo pues como acciones lagrangianos, hamiltonianos, así como puedo hablar de distintas teorías de campos que no son el modelo estándar, y pues son universos posibles hechos de estas gelatinas, así puedo hablar de distintas teorías de cuerdas que no, o sea, que son universos posibles en este otro lenguaje, con estos otros ingredientes que serían las cuerditas, pero que no pretenden ser nuestro universo, ¿no? O sea, nada más a nivel de, digamos, como modelos de juguete, o sea, como universos de juguete en donde voy y hago cálculos y veo qué pasa y trato de orientarme a nivel de física teórica para ver si algún día eso me ayuda a venir de vuelta a nuestro universo y aprender cosas de acá, de esta teoría, que alguna teoría de cuántica tendrá que describir nuestro universo. No sabemos si será de acuerdo o no. Entonces yo lo separé así. Yo estoy hablando de una teoría de gravedad cuántica a nivel del universo posible, no a nivel de nuestro universo, o sea, la teoría del universo real que estamos buscando. Tal vez es una teoría de cuerdas, pero eso no lo sabemos todavía. Ok, sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces les dije que la teoría de cuerdas, una de sus utilidades es que nos permitió descubrir esta correspondencia holográfica, muy sorprendente, ya se ve. Pero pues ahora pregúntale a ustedes, bueno, ¿para qué diablos sirve la holografía? Y bueno, como digo que hay un diccionario que traduce de un lenguaje a otro, podemos usar ese diccionario primero de la derecha hacia la izquierda. Y se ha encontrado, se ha probado ampliamente en estos 27 años que la holografía, o sea, este diccionario, pues, esta traducción perfecta, es una herramienta súper eficiente para hacer cálculos en algunas teorías cuánticas de campo que no sabemos calcular con los métodos tradicionales. Concretamente, teorías de campo que tengan fuerzas muy intensas, o sea, donde las partículas o los campos hablen muy intensamente entre sí. Técnicamente, lo que llamamos teorías de campo fuertemente acopladas. Son justo el tipo de teorías de campo en donde lo que aprendemos en un típico curso de campos, que son los diagramas de Feynman, que es nuestro método de cálculo, no sirve para nada, porque esos diagramas de Feynman solo sirven como buen método, como buena aproximación, cuando las fuerzas son poco intensas, como es el electromagnetismo, por ejemplo. Pero cuando las fuerzas son muy intensas, como por ejemplo la fuerza fuerte, los diagramas de Feynman no sirven en absoluto. Estamos huérfanos porque Feynman no nos ayuda, entonces alguien nos tiene que venir a ayudar. Y bueno, resulta que la cera nos viene a ayudar para ciertas teorías de campo, porque a pesar de estar fuertemente acopladas, y entonces en el lenguaje usual de los campos es imposible para mí hacer cálculos acá,
Si uso el diccionario mágico de Maldacena y traduzco a este lenguaje de gravedad, increíblemente resulta ser que los cálculos son tan sencillos que hasta yo los puedo hacer. Y entonces uno hace cálculos fáciles aquí para aprender cosas antes previamente inaccesibles en estos universos de campos, que seguro es algo que queremos saber. Queremos aprender más y más y más sobre el lenguaje de campos porque es el lenguaje que seguro habla seguro conecta con lo que vemos en nuestro universo. Pues al menos en ciertas teorías de campo podemos hacer eso. Entonces, tan ha sido útil eso que se ha aplicado en muchas direcciones distintas, por ejemplo, para hacer modelos burdos, caricaturescos del estado de la materia en nuestro universo, que se llama el plasma de quarks y gluones, que se abrevia así. Distintas propiedades hace década y media o 2 décadas se exploraron intensamente, incluido con contribuciones de nosotros desde acá de México. Y similarmente, se han explorado posibles aplicaciones de manera caricaturesca, burda, a otras situaciones con fuerzas intensas en la naturaleza, como modelos de materia condensada, de física atómica. Resulta que en algunos casos, como superconductores, cosas así, se pueden describir con ciertas teorías de campo fuertemente acopladas, y ahí Maldacena nos ayuda a hacer cálculos que de otro modo no podríamos hacer. Solo son ideas como caricaturescas, pues, pero a fin de cuentas es mejor que antes no teníamos método para hacer estos cálculos y ahora ya tenemos en ciertas teorías. Tan exitoso ha sido esto que varios expertas y expertos a nivel mundial de la fuerza fuerte, del plasma de quarks y gluones, de superconductores, etcétera, se han tomado increíblemente la molestia de aprender teoría de cuerdas o aprender específicamente holografía para usar esta correspondencia asombrosa en problemas de su interés. Y como comprenderán, pues eso no pasa todos los días, ¿no? Que alguien experto en otro tema, otra especialización, aprenda estas cosas de Maldacena, solo invierte el tiempo si cree que es provechoso. Para mi gusto, esta es la prueba más clara de que esto ya funcionó para siempre. Pues esto ya ha sido un éxito de la teoría de cuerdas que ya para siempre quedarán los libros de texto, porque es una manera de hacer cálculos en ciertas teorías de campo. No en todas las que quisiéramos, pero bueno, al menos en algunas que medio se parecen vagamente a cosas de la vida, del mundo real, podemos aprender cosas cualitativamente y a veces semi-cuantitativamente que son útiles. En la última década, más allá de estos temas de estas ramas de la física, se ha hecho contacto con otra rama muy distinta de la física, que es información cuántica. Específicamente, se encontró que la correspondencia holográfica tiene mucho que ver con la noción de entrelazamiento cuántico. Bueno, entonces, eso es en una dirección. Y en la dirección opuesta, también, bueno, ahí todavía es más sorprendente, porque en esa dirección opuesta yo diría que está ocurriendo un milagro. O sea, empezamos con una teoría cuántica de campos no gravitacional, en un espacio-tiempo que no es deformable, y resulta que secretamente eso se puede reescribir como una especie de un cambio de variables muy complicado, en términos de una teoría sí gravitacional en más dimensiones, pero por ser gravitacional, pues como dije, esta es una geometría que sí se puede distorsionar. O sea, la gravedad cuántica emerge de una teoría cuántica de campos Billy y Silvestre. Entonces, pues es interesantísimo averiguar cómo funciona eso. Como digo, este no es el universo en el que vivimos, pero sí es una teoría de gravedad cuántica hecha y derecha, y si la podemos describir en este lenguaje no gravitacional, pues entonces queremos entenderla mejor, y entonces pues esto parece darnos buenas pistas rumbo, quizás, a la gravedad cuántica eventualmente en nuestro universo. Entonces ahí hay mucho que contar. Nada más para dejarlos intrigados, déjenme decirles que pues en el lenguaje gravitacional tiene que haber esta ecuación de Einstein, ¿no? Que nos dice cómo se distorsiona el espacio-tiempo, porque es deformable, cuando le ponemos cosas encima. Bueno, increíblemente, en este lenguaje de acá, que no hay tal cosa como la ecuación de Einstein, porque aquí la geometría no se puede distorsionar, se ha encontrado que hay una cierta ecuación del entrelazamiento cuántico de estos campos acá, que cuando uno lo traduce con el diccionario Maldacena se convierte exactamente en la ecuación de Einstein. Entonces, pues esto es algo absolutamente sorprendente, ¿no? Que la gravedad puede surgir del entrelazamiento cuántico. Bueno, ahora, por último, lo último que quiero decirles de esto es que para donde voy yo, nos interesa saber, bueno, que esquemáticamente sepan que esta correspondencia surgió de un lugar particular, ¿no? O sea, Maldacena hizo una cierta deducción. Y bueno, les voy a decir esto solo brevemente para que se queden con una caricatura. No voy a centrarme en los detalles a menos que ustedes quieran preguntar, pero nada más como que para que vean una caricatura, esto es lo que pasó, esto es lo que hizo Maldacena. Empezó con hablar, en el ejemplo que él vio primero, con estos objetos que les dije que se llaman branas, concretamente 3 branas, o sea que son estas como sábanas extendidas en 3 dimensiones, y consideró un bonche de n de 3 branas, encajadas en un espacio-tiempo 10-dimensional, porque pues, ahí vive la teoría de cuerdas, que es de entrada plano, o sea que es Minkowski. Bien, eso por un lado. Por otro lado, uno puede considerar la teoría de cuerdas, pero en una situación aparentemente distinta, que es un hoyo negro que tenga carga. Entonces, en este hoyo negro, pues bueno, eso quiere decir que está distorsionada la geometría, por eso puse esta caricatura. Hay una región plana, asintóticamente plana, 10-dimensional todavía, porque estamos haciendo teoría de cuerdas. Pero como está cargada, pues como es un hoyo negro cargado, pues hay un cierto especie como de campo eléctrico o algo así. Bueno, interesantemente, lo primero que se observó es que estos objetos que se llaman de branas tienen una cierta masa y una cierta carga, y si junto n de ellos, pues tengo en total una cierta masa total, una cierta carga total, y justamente eso empataba con la masa y la carga total de este objeto, o sea, el tipo de carga específico que tiene, justo empata con lo de acá. Entonces eso dio una pista de que pues, a lo mejor es la misma cosa, a pesar de las apariencias.
Y más aún se podía luego hacer cálculos de aventarle cuerditas a esta cosa para ver cómo rebotan, y similarmente aventarle cuerditas al hoyo negro para ver cómo rebotan. Y esos cálculos mostraron que estaban de acuerdo. Entonces, pues a la conclusión a la que se llegó es que a pesar de las apariencias, estos son la misma cosa, descrito en dos lenguajes distintos. Eso, en esencia, lo hizo un señor que se apellida Polchinski, un cuerdero famoso que lamentablemente ya falleció. Y entonces a esto déjeme llamarle la equivalencia de Polchinski. La gente normalmente no lo llama así, pero nada más para que nos quedemos en la mente esta caricatura, llamémosle así. Bueno, lo que quiero decirles nada más ya en un minuto más es esto que Maldacena empezó de aquí. O sea, Maldacena empezó de la tarea ya hecha por Polchinski, de tener esta equivalencia entre este lenguaje de aquí, estas debranas, y esta especie de hoyo negro de acá. Y entonces Maldacena dijo, bueno, comencemos con esta equivalencia y miremos esto en un rinconcito específico, miremos esto en un cierto límite de bajas energías. Y encontró que los dos lados se simplificaban mucho. Una cosa que pasaba es que lo de afuera se desconectaba, se descomunicaba de lo de adentro, y también acá. Y lo de afuera, de hecho, era igual de los dos lados, así que lo podemos cancelar de la igualdad. Y segundo, pasaba que esto se simplificaba mucho, y esto también, y se simplificaba de esta manera particular. Se simplificaba de tal manera que la física de este bonche de Branas en ese límite de Maldacena se describe ya nada más por una cierta teoría de campos específica, que tiene un nombre exótico, se llama Super Yang-Mills máximamente supersimétrico, con grupo de norma SUN en un espacio-tiempo plano, 3 más 1 dimensional, que son las 3 dimensiones que ocupan las sábanas estas. De nuevo, los detalles obviamente aquí habría que platicarlos con mucho más calma, pero nada más quédense en mente con la caricatura. O sea, Maldacena empezó de esa equivalencia más grandota de Polchinski a nivel de teoría de cuerdas, tomó un límite y le quedó este enunciado más sencillo, en donde de un lado tiene una cierta teoría de campos específica, que es como una prima de QCD, justamente, y de este otro lado empezó con este hoyo negro que era sintóticamente plano, pero al tomar su límite resulta que uno se enfoca nada más en la región aquí cercana al horizonte. Y eso justo es la métrica que acaba siendo anti-de Sitter que mencioné antes. O para ser más exactos, como es una geometría 10-dimensional en total, es anti-de Sitter 5-dimensional y además en cada punto de anti-de Sitter una esfera 5-dimensional. Entonces es una métrica que se ve así. Es anti-de Sitter, la métrica que pinté antes, 5-dimensional, y aparte en cada punto de anti-de Sitter una esfera 5-dimensional con radio constante, con el mismo radio en todos lados. En fin, no importa los detalles, salía algo que tiene el nombre anti-de Sitter, ¿no? En particular. Y esa es la equivalencia que dedujo Maldacena, pero la dedujo de Polchinski. O sea, empezó con Polchinski, que era una equivalencia más grandota, y hizo notar que dentro de lo de Polchinski había este enunciado que era mucho más sorprendente, porque aquí es una teoría de campos no gravitacional y una teoría de cuerdas sí gravitacional. Bueno, ojo, en esta descripción de Maldacena, ambas teorías sí son relativistas. Esta es una teoría de campos que incluye la relatividad especial, como siempre, pues es una prima QCD, y esta es una teoría de cuerdas que incluye la gravedad tipo Einstein, o sea, la gravedad sí relativista. Entonces, hasta ahí vamos. Bien. Por fin, déjenme pasar, ya que terminé de hablarles de este tema súper importante, que de nuevo, si solo llegaron hasta acá, pues está súper bien que aprendan eso, al menos esquemáticamente. Ahora déjenme traer el otro elemento a la discusión, que es esto que les dije que en el año 2000 descubrimos estas versiones simplificadas de la teoría de cuerdas que se llaman no relativistas. Entonces, bueno, esas, como se definen, es empezar con una teoría de cuerdas normal y tomar un cierto límite. Los detalles no importan, pero nada más, o sea, que queden esquemáticamente con la idea, pero déjenme nada más decirles así. Empezamos con una teoría de cuerdas una teoría de cuerdas normalita que tenga unos ciertos parámetros, ¿no? La teoría de cuerdas, las cantidades de la teoría de cuerdas antes de tomar el límite, o sea, cuando todavía no estamos en la versión no relativista, las voy a decorar con gorros para distinguirlas después de tomar el límite. Entonces, bueno, esa teoría de cuerdas tiene ciertos parámetros que tienen su significado físico, pero lo más importante que quiero que llame su atención es esto, que tiene ciertas direcciones en el espacio-tiempo, en total 10, pero de esas 10 las separamos en dos grupos, unas que vamos a llamar longitudinales, que incluyen el tiempo y una de las direcciones espaciales, y las otras 8 direcciones espaciales, pues entonces vamos a llamarlas transversales. Entonces nada más las separamos en dos grupos, porque le vamos a dar un tratamiento distinto. Y empezamos en un espacio-tiempo que sea plano, o sea, que sea Minkowski, y ya, ¿no? Entonces, eso es lo que importa aquí. Y tomamos un cierto límite. Ese límite está dado por un parámetro adimensional que tiene infinito. Y de nuevo, aquí hay varias cosas, pero nada más enfóquense en esto, que estamos rescalando las coordenadas que llamamos longitudinales de esta manera particular. Las estamos haciendo explotar con este parámetro omega. Y por otro lado, las coordenadas que llamé transversales, eso las tratamos distintos, por eso las separé. Esas no les hacemos nada, las dejamos igual. Bueno, eso produce un cierto efecto en la teoría original, la simplifica de cierta manera y genera, por definición, lo que llamamos la teoría de cuerdas no relativistas en un espacio-tiempo polar. Entonces, eso es tal cual lo que hicimos en nuestros artículos hace 25 años. Entonces, de nuevo, hay detalles detrás de esto, pero no importa, ¿no? O sea, nada más sepan que uno empieza con una teoría de cuerdas normal, toma un cierto límite, que aquí están viendo cuál es, y obtiene otra cierta teoría de cuerdas que se llama no relativista. Lo único que me interesa es decirles por qué no relativista. Bueno, pues si se fijan acá, el coeficiente que va enfrente del tiempo, si restaurábamos la velocidad de la luz, pues sería justo aquí, ¿no? Iría aquí, C, la velocidad de la luz iría acá.
Entonces, esta cosa que estamos haciendo explotar es como si fuera la velocidad de la luz. Y de ahí lo no relativista. Pero concretamente, eso es lo que sería la velocidad de la luz para las direcciones transversales, no para esta de acá, porque acá estamos haciendo explotar también este coeficiente. Entonces, si lo pongo en dibujitos, en la teoría original, antes del límite, pues hay un cono de luz a 45 grados con respecto a x1, o sea, la luz se propaga a 45 grados a velocidad 1 en esa dirección x1, y también se propaga a velocidad 1 en las otras direcciones transversales. Pero después de tomar el límite, o sea, de entrada la métrica es esta plana, pero después de tomar el límite con esos rescalamientos, pues lo que digo es que está explotando esta parte, y en particular el tiempo, y en cambio no está explotando esta parte. Entonces, si bien explotan al mismo ritmo t y x1 y por tanto ahí el cono de luz se mantiene 45 grados, en la dirección transversal, cualquiera de las direcciones transversales, el cono de luz está aplastando, ¿no? Cuando omega tiende a infinito, pues es como que la velocidad de la luz en esas direcciones estamos mandando infinito. Y por eso la física es no relativista ahí. Como consecuencia de eso, justo uno hace cálculos y encuentra que las maneras que tienen de vibrar estas cuerdas dan lugar a un espectro no relativista. Fíjese que la energía va como el momento al cuadrado. En lugar de un usual sí relativista de la teoría de cuerdas normal, que es que la energía va como la raíz de el momento espacial al cuadrado más una cierta contribución que sería pues, la masa, y que depende de la manera que vibran las cuerdas. Entonces, bueno, esta es una característica, por eso el nombre, no importan los detalles otra vez. Y otra característica es que, bueno, en esta teoría de cuerdas, como en todas las teorías de cuerdas, hay gravedad, pero por la manera como se tomó el límite y por cómo escalamos el tiempo que acabo de decir, resulta que la gravedad está presente en versión newtoniana. O sea, es gravedad no relativista lo que tenemos en esta teoría de cuerdas. Y ese es el sentido más drástico en el cual está simplificada la teoría de cuerdas. Esta teoría de cuerdas no relativista es una teoría completa y consistente de gravedad cuántica, sí, pero gravedad cuántica newtoniana, que es una cosa que normalmente no pensamos en describir. Entonces ahí hay este dibujito que es útil referir para ubicar de por qué podría ser interesante esto. Entonces aquí están, esto probablemente lo han visto dibujado, aquí están ejes en los cuales si encendemos H barra, pues estamos yendo hacia la mecánica cuántica. Si encendemos 1 sobre C, o sea, hacemos C finito, pues estamos yendo hacia la relatividad especial. Si encendemos la constante de Newton, pues estamos yendo hacia involucrar la gravedad, ¿no? Primero a nivel newtoniano. Y lo que quisiéramos realmente en el mundo real, pues están las tres encendidas a la vez, o sea, queremos hablar de algo que nos puede, una teoría que nos pueda hablar de todo eso a la vez, eso es lo que estamos buscando, quizás es la teoría de cuerdas, quizás no, algo estamos buscando, pero típicamente para llegar a esto, pensamos llegar desde esta esquina, que sería hablar de la relatividad general clásica y agregarle la cuántica, o desde esta otra esquina, que es hablar de la teoría cuántica de campos y agregarle la gravedad. Curiosamente, casi nunca pensamos en que también se puede llegar desde esta otra esquina. Esta esquina es hablar de la gravedad cuántica ya, pero todavía no relativista, y encender el aspecto relativista. Entonces, desde este punto de vista, nos parece interesante que en estas teorías de cuerdas no relativistas tenemos esto, estamos parados aquí y podemos pensar luego cómo agregar lo relativista y ver si llegamos acá. En fin, entonces ese es el interés intrínseco que podrían tener estas teorías, pero bueno, sea o no, eso es de lo que yo quiero mencionarles ahora, los minutos que quedan. Y bueno, nada más me queda por decir algunos nombres más. De nuevo, solo esquemáticamente, no nos traemos en los detalles. Hay esta distinción drástica al tomar el límite entre las direcciones que llamé longitudinales y las transversales, o sea que las separamos en dos grupos. Y resulta que eso se puede capturar matemáticamente por una generalización de un formalismo preexistente que se llama geometría de Newton-Cartan. Y esto es algo que posiblemente la mayor parte de ustedes no había escuchado, que es lo siguiente, seguramente yo no había escuchado antes de aprenderlo en años recientes, que es esto, que justo como sabemos bien que la relatividad general se puede describir en un lenguaje muy geométrico, muy bonito, eh, eh, dicho al revés. La gravedad de Einstein se puede describir en un lenguaje muy geométrico a través de la relatividad general, o sea, la relatividad general geometriza la gravedad de Einstein. Curiosamente, existe un lenguaje poco conocido que se llama formalismo de Newton-Cartan, que geometriza la gravedad de Newton. O sea, el hecho de poder describir las cosas, la gravedad geométricamente, no es único de la gravedad de Einstein. También la gravedad no relativista, la gravedad de Newton, se puede describir geométricamente. Pero pues, requiere otro lenguaje, no es de relatividad general, sino otro lenguaje que se llama Newton-Cartan. Y pues nada más rápidamente, esquemáticamente, involucra estos ingredientes. Involucra, en lugar de hablar de una métrica que habla del espacio-tiempo, hablar como de dos métricas por separado, una para el tiempo y otra para el espacio. O sea, pues con esta idea de que no relativistamente el tiempo será absoluto. Hablamos de una métrica para el tiempo, otra métrica para el espacio, entonces cada uno es un tensor, pero pues solo tiene una componente independiente esta, y tiene d-1 componentes independientes, estamos en d dimensiones en total. Entonces podemos escribirlo como métrica o podemos escribirlo como lo que llamaremos tétradas en 3 más 1 dimensiones. Claro que
Este siendo solo una, pues no se llamaría tétrada, y este siendo D-1 tampoco se llamaría tétrada, pero déjenme llamarle tétradas, porque esa es la palabra que ustedes conocen, que es más amigable. Y se podría llamar esta como díada y tríada y políada en general, pero bueno, llamémosle tétrada para acabar pronto. O sea, una base en el espacio tangente, eso es lo que es, y con eso podemos construir la métrica, ¿no? Entonces, en fin, estoy diciendo que en lugar de hablar una sola métrica para el espacio-tiempo, está divorciada en dos pedazos, que eso es tal cual el efecto de que produjo el límite ahí arriba cuando tratamos a omega, pusimos a omega en la parte longitudinal, pero no en la parte transversal. Y bueno, eso es la geometría de Newton-Cartan tradicional, que habla de la gravedad de Newton. Para hablar de la teoría de cuerdas no relativista, pues se necesita una generalización bastante obvia, que es pues, simplemente tener ahora una métrica para las dos direcciones longitudinales, el tiempo y la dirección x1, y otra métrica por separado para las direcciones transversales. Entonces, ya, eso es lo que, o sea, para efectos nuestros, hay mucho más que decir, pues, pero para efectos nuestros, Newton-Cartan cuerdero, eso es lo que quiere decir, que nada más hablamos de una métrica dividida en dos bloques, uno dos-dimensional y otro ocho-dimensional. Y, y bueno, si empezamos desde un fondo que sí es relativista, o sea, de una métrica tradicional, y resulta que en el límite se comporta justo como dije que pasaba en el límite de no relativista, para que el límite que define la teoría de cuerdas no relativista, pues bueno, explota la parte longitudinal, como vimos, y en cambio la parte longitudinal se mantiene constante, y entonces la métrica original, la de toda la vida, la que conocemos relativista, que es amiga nuestra, se divorcia en dos pedazos, un pedazo longitudinal y un pedazo transversal, y eso es tal cual lo que describe una geometría de Newton-Cartan, dos métricas divorciadas. Entonces, ese es el lenguaje matemático correcto, geométrico correcto para hablar de esta física. Bueno, ahora, déjeme decir una cosa más, una propiedad más de estas teorías de cuerdas no relativistas, que ya como el último ingrediente que necesito. Imagínense que estoy en esta teoría de cuerdas no relativista y digamos que estoy hablando en este lenguaje Newton-Cartan de métricas divorciadas, pero inicialmente en el caso más sencillo que sea plano, y coloco un manojo de cuerdas encima de estos sujetos azules, supone que son cuerdas. Pues es una teoría de cuerdas, entonces hay cuerdas, entonces me consigo muchas y las apilo, voy y las compro en la tendita y hago un manojo de ellas. Si pongo muchas, pues ustedes pensarían que como esto es una teoría gravitacional, este manojo va a distorsionar apreciablemente el espacio-tiempo alrededor, ¿no? Y se puede calcular cuál es la manera concreta y uno obtiene lo que se llama una cuerda negra en esta teoría de cuerdas, porque lo que es tiene forma como de hoyo negro, o sea, hay una distorsión grande cerca de las cuerdas y hay por ahí un horizonte, qué sé yo. Si me voy lejos, pues se va volviendo menos y menos distorsionada la geometría, entonces hasta que pues es plana, ¿no? Plana en el sentido de Newton-Cartan y acá está distorsionada. Entonces hay como una especie de burbuja tubular donde hay espacio-tiempo apreciablemente distorsionado cerca de mi fuente esta. Bueno, sorprendentemente, lo que descubrimos en este artículo hace un año es que dentro de esta región cercana a la fuente, o sea, en este espacio-tiempo apreciablemente distorsionado por las cuerdas, increíblemente, a pesar de que estamos en la teoría de cuerdas no relativista, ahí resucita la gravedad sí relativista. O sea, en esta región interna, la física sí es relativista. Aquí se reemplaza el manojo por una geometría distorsionada y aquí pueden existir todos los objetos usuales de la teoría de cuerdas sí relativista, aquí adentro, si estamos cerca de esta fuente. Pero si nos vamos lejos, no. Debo enfatizar que esto es solo una caricatura, ¿no? O sea, o hay una región cercana en donde hay apreciable distorsión y ahí la física sí es relativista. Si me voy lejos, pues tengo básicamente el espacio-tiempo plano con el que empecé, Newton-Cartan, 10-dimensional. O sea, acá afuera solo pueden existir los objetos de la teoría de cuerdas no relativista, pero acá adentro sí. Entonces, es muy sorprendente que pensamos que en esta teoría de cuerdas, o se pensó durante muchos años que en esta teoría de cuerdas solo había gravedad no relativista, pero la teoría de cuerdas no relativista recuerda que proviene de un origen relativista, y si juntamos suficientes objetos, podemos provocar una región grande en la cual haya física totalmente relativista. Entonces es una situación interesante que interpola entre no relativista y entre sí relativista acá adentro y no relativista acá afuera. Entonces ese fue un descubrimiento importante. Y bueno, una historia totalmente análoga, no voy a empezar con fuentes que sean cuerdas, empezamos con debranas, que les dije que son otros objetos que existen. Pues también, si apilo muchas debranas en esta teoría de cuerdas no relativistas, resulta que hay una situación alternativa en términos de una especie de hoyo negro, que tiene una región interna muy distorsionada, en la cual la física otra vez es relativista, y una región ya más lejos, que sería la plana, asintóticamente plana, pero asintóticamente plana en ese sentido de Newton-Cartan, no en el sentido de Minkowski. Entonces, en resumidas cuentas, lo que he dicho acá es que nos llevamos la sorpresa de que la teoría de cuerdas que se llama no relativista contiene fondos que son no relativistas solo asintóticamente. O sea que si me voy muy lejos, sí tiene física no relativista, pero si me voy ahí al interior, a la región del medio, son totalmente relativistas. O sea, tienen fondos que interpolan entre gravedad sí relativista y gravedad no relativista, entre cuerdas sí relativistas y cuerdas no relativistas. Es una situación muy exótica y por lo mismo muy interesante.
Bueno, último aspecto de esto es que, ya para pasar finalmente al enunciado que quería llegar a ser, ya casi acabamos, es que esta teoría de cuerdas no relativista, sabemos desde el año 2000, o sea, planteamos ahí, que admite generalizaciones naturales a otras teorías que se llaman de veranas no relativistas. Entonces es misma idea, ¿no? Empezamos con la teoría de cuerdas usual, con ciertos parámetros, y ahora la única diferencia es que en lugar de separar solo dos coordenadas aquí y el resto acá, separamos P más 1 coordenadas aquí, porque esta va a ser una teoría que se llama de P branas no relativistas. P branas son objetos extendidos en P dimensiones, aparte del tiempo. Entonces, por eso separo, llamo longitudinales ahora a P más 1 direcciones y las restantes les llamo transversales. Y otra vez empezamos con el espacio-tiempo plano, tomamos un cierto límite, que pues, involucra ciertos escalamientos. Tiene su razón de ser todo esto, pero no importa. El punto es que es algo parecido a lo que dije antes, una generalización muy natural. Y eso define lo que llamamos una teoría de, en este caso, de T-branas. De branas son un tipo específico de branas no relativistas en el espacio-tiempo plano. Entonces, todos los detalles que dije, o al menos esquemáticamente, de la teoría de cuerdas no relativista, tiene su traducción a estas otras teorías que se llaman de branas no relativistas. La diferencia es que en la teoría de cuerdas no relativista, pues las excitaciones más chiquitas, más ligeras, son las cuerdas, y en cambio en estas que se llaman teorías de branas no relativistas, las excitaciones más chiquitas son estas de branas. Y ya, ¿no? Entonces, digamos, más allá de tecnicismos y nombres exóticos y qué sé yo, el punto es que hay primas de las teorías de cuerdas no relativistas que tienen otra subdivisión más pues, distinta, más amplia o más general entre las direcciones longitudinales y las transversales, que tienen tratamiento distinto, como ven acá. Bueno, en ese lenguaje, dentro de todas las generalizaciones que hay, pues obviamente también se generaliza la propia noción de geometría de Newton-Cartan, que pues es más una copia pirata de lo que dije antes, ¿no? O sea, ahora hay P más 1 direcciones longitudinales, incluyendo el tiempo, y las restantes son transversales, y pues puedo, por tanto, otra vez formar dos métricas distintas, una por separado para las direcciones longitudinales y la restante para las direcciones transversales. Y otra vez, pues hay un cierto escalamiento de la métrica en ese límite. Bien, eso es lo que yo voy a abreviar acá como geometría de Newton-Cartan P-dimensional, entonces lo voy a llamar PNC, P Newton-Cartan, o Newton-Cartan P-branesco, pues. Entonces, Newton-Cartan usual sería con un 0 enfrente, Newton-Cartan cuerdero, que es lo que escribí antes, sería con un 1 enfrente. Entonces, bueno, en fin, hay ciertas estructuras y entendemos si tienen física no relativista. Eso es todo lo que importa. Ahora, por fin, llegando al punto que quería llegar, ya casi terminamos, juntando, ahora voy a juntar esos dos ingredientes. Primero les hablé de la correspondencia holográfica y les hablé de que venía de una equivalencia persistente que yo bauticé aquí como equivalencia de Polchinski, aunque la gente no lo llama así, pero bueno, le podemos dar ese nombre para que fuera memorable, o sea, esa caricatura que vimos antes. Y vimos que empezando con eso, Maldacena tomó un cierto límite de bajas energías y llegó a su equivalencia, la correspondencia holográfica. Bueno, pues ahora tenemos una nueva teoría de cuerdas, que son estas teorías que se llaman de tres branas no relativistas. Voy a tomar específicamente de tres branas para hacer contacto con la de Maldacena. Entonces es una nueva, como un nuevo límite de las teorías de cuerdas usuales. Entonces me puedo yo preguntar cómo se vería la equivalencia de Polchinski en estas nuevas teorías, tipo teoría de cuerdas. Entonces, pues me pregunto cómo se describe un bonche de n de tres branas, similar a como hizo Maldacena, nada más que estas, en lugar de estar encajadas en Minkowski, están habitando este espacio que describí, Newton-Cartan, en versión de tres branas. El espacio en total es 10 dimensional, pero tiene la métrica divorciada en dos pedazos, uno que es 3 más 1 dimensional y el otro que es 6 dimensional. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces hay una noción distinta aquí de espacio plano porque es no relativista. Es Newton-Cartan, no plano, en lugar de Minkowski plano. Bueno, de la mano de eso, pues si me pregunto por el hoyo negro que corresponde, sería asintóticamente, en lugar de asintóticamente plano en el sentido de Minkowski, sería asintóticamente esto plano, o sea, 3 Newton-Cartan plano. Y se conoce, bueno, o sea, se puede preguntar uno por eso. Bueno, si encuentro esas dos descripciones, pues Polchinski me diría que en esta nueva teoría como de cuerdas, esas dos cosas son iguales, ¿no? O sea, es una equivalencia a nivel de esta como teoría de cuerdas completa, esta teoría que se llama de tres branas no relativistas. Bueno, pues ahora me pregunto, bueno, concretamente, ¿cuál sería el enunciado? Bueno, se sabe desde hace 25 años, desde antes de nosotros incluso, se sabe que la descripción de este bonche de tres branas está dado directamente por una teoría de campos, que es ni más ni menos la misma teoría de campos que aparecía en la dualidad de Maldacena, en la correspondencia de Maldacena, como les dije. Esa que se llama Super-Yang-Mills, máximamente supersimétrico, en 3 más 1 dimensiones, con grupo no más 1. Eso se sabía desde nuestro trabajo hace 25 años, que es tal cual lo que describe una bonche de tres branas en esta teoría específica no relativista. Pero no se pensaba que había conexión con la correspondencia de Maldacena porque más bien esta conexión se conocía por otro lado, por un avance previo a Maldacena, que hace lo que se llama teoría de matrices, no importa.
En fin, entonces, de entrada, si bien es la misma teoría que aparece en la Maldacena, no se creía que tuviera lo que ver directamente con eso. Bueno, por otro lado, uno se puede preguntar cuál es el hoyo negro que corresponde a esto, el hoyo negro cargado, en esta teoría de tres grandes no relativistas. Simpáticamente, nadie se tomó la molestia de calcular eso hasta recién en octubre del año pasado, 25 años después, o 24 años después. Y resultó que ese hoyo negro es exactamente la geometría que describí antes, antidesíter 5 por S5, dimensional. O sea, lo que uno tiene al preguntarse cuál es este hoyo negro de este lado, es ni más ni menos la teoría de cuerdas 2B, bueno, así se llama esa teoría de cuerdas, no importa, en ese espacio-tiempo que mencioné antes. Es decir, exactamente lo que habló Maldacena. Eso lo descubrieron estas personas, apenas, como les digo, en octubre del año pasado. Entonces, juntando las dos ideas, que pues eso es lo que hice yo, lo que aprendemos es que dentro de esta teoría de tres grados no relativista, que es una teoría no relativista, si nos preguntamos cuál es la equivalencia de Polchinski, encontraremos la equivalencia Maldacena. O sea, increíblemente estamos descubriendo que la correspondencia holográfica estándar, la de Maldacena, la que es relativista a todas luces, proviene de, o se puede reinterpretar como, un enunciado completamente dentro de una teoría no relativista. En otras palabras, lo que se ha descubierto recientemente en esta combinación de artículos es que el límite de bajas energías que tomó Maldacena, de hecho, es ni más ni menos que el mismo límite que define a esta teoría de tres grados no relativistas. Y si bien los dos conceptos existían desde hace 25 años, extrañamente nadie se dio cuenta de eso hasta recién. Entonces estamos muy sorprendidos de que esto es lo que pasó. Y bueno, nada más para terminar, para decirles algo un poco cuantitativo, recuerden que esta era la métrica que describí, o sea, este espacio-tiempo disdimensional tiene dos pedazos, el anti-de Sitter 5-dimensional y una esfera 5-dimensional. Ambos tienen radio de curvatura, esta L mayúscula, es una constante. Y déjenme nada más reescribirlo de dos pasos para que vean que esto tiene contacto con lo no relativista. Primer paso, déjeme factorizar enfrente de estos dos términos, L cuadrada entre R cuadrada. Ah, por cierto, nunca dije, esto pretende ser el elemento de línea en una esfera 5-dimensional, ¿no? Análogo a las esferas 2-dimensionales que conocemos. Hay 5 ángulos aquí adentro. Entonces, bueno, uno sabe escribir la métrica que aparece. Bueno, déjeme factorizar L cuadrado entre R cuadrado enfrente de estos dos pedazos. Si hago eso, pues me queda lo que ya tenía para empezar. Y enfrente de esto, para empezar, tenía una L cuadrada nada más, no tenía ninguna R, pero si factorizo R cuadrada en el denominador, pues tengo que poner una R cuadrada en el numerador para compensar. Pero fíjense, ahora que ya lo hice así, queda claro que pues esto lo que es un espacio cartesiano en 6 dimensiones, o sea, cinco ángulos y una dirección radial, un espacio cartesiano en 5 dimensiones, plano. Y lo estoy escribiendo en coordenadas esféricas, pero pues lo puedo escribir igualmente en coordenadas cartesianas, que serían estas 6 direcciones. Y ya llegados aquí, ahora podemos simplemente comparar con cómo se veía la definición de la métrica en este límite de tres grados no relativistas. Era tomar estas 4 direcciones precisamente, las que llamamos longitudinales, y hacerlas explotar con un numerito que tendiera infinito enfrente. Y al mismo tiempo, las otras direcciones que se llaman transversales, yo anoté ahí arriba que hay que hacerlas decrecer por 1 sobre esa cosa que está tendiendo infinito. Bueno, notablemente ven que eso es exactamente lo que es anti-de 5 cruces de 5. O sea, eso es, tiene este factor enfrente que explota cuando nos vamos muy lejos y tiene este factor enfrente que decrece a 0 cuando nos vamos muy lejos. Y cuando vamos muy, muy arriba, esta geometría es asintóticamente no relativista. Asintóticamente plana, no relativista, en este sentido de 3 Newton-Cartan. Entonces, bueno, no sé si se entendió eso, pero al menos esquemáticamente lo que les estoy reportando en resumen es que hay esta conexión. Y pues entonces esta es la conclusión de lo que intenté decir ahí rápidamente con fórmulas. No sé si se alcanza a vislumbrar, pero bueno, al menos en espíritu espero que transmita la idea y pues si no preguntan. Y bueno, de ahí se siguen muchas implicaciones interesantes, pero pues obviamente ya acabamos el tiempo. Ya estoy usando de su tiempo. Algunas de esas implicaciones son justo lo que exploré en mi artículo de hace un mes. Otras actualmente las estamos explorando en artículos subsecuentes con personas, con colegas acá. Y bueno, pues nos estamos divirtiendo, ¿no? Entonces ya terminando, mis conclusiones son estas, ¿no? O sea, les conté que la correspondencia holográfica ha sido un descubrimiento de enorme importancia, al grado de que les dije que tiene 20.600 citas. Es el artículo, el de Maldacena es el artículo más citado de la historia en altas energías y gravitación. Así de importante ha sido. No es que sea el artículo más importante, por supuesto, pero con los usos y costumbres de hoy en día es el artículo más citado, lo cual es muchísimo decir. Por otro lado, les hablé que hay esta teoría de cuerdas no relativista y que a pesar de que es no relativista newtoniana, en realidad retiene una esencia einsteiniana en el sentido de que es posible distorsionar la métrica y volver a hacer emerger una región interna que es einsteiniana, no solo la parte lejana que siempre es Newton-Cartan, o sea, siempre no relativista. Les dije que también existen generalizaciones de eso que se llaman Brana no relativistas, teorías de Brana no relativistas. Y les dije lo que acabamos de descubrir, que es que la correspondencia holográfica usual, que claramente sí es relativista, y así se ha considerado todos estos años,
tiene una descripción subyacente que es ni más ni menos que la equivalencia de Polchinski, no de Maldacena, en la teoría de cuerdas de tres varas no relativistas. Entonces, este avance pues, ofrece una perspectiva súper novedosa respecto a la holografía usual, que la holografía usual, como les digo, es un tema muy importante en la física teórica moderna. Felizmente esto no contradice nada de todo lo que hemos aprendido en esos 20.600 artículos, entonces pues esto tiene esperanza de estar bien, pero como quiera es una nueva perspectiva. Y entonces pues eso es lo que les quería contar y ya con eso termino. Perdón que me pasé algunos minutos, pero gracias por su interés y su paciencia. Ok, muchas gracias, Alberto. Pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, aquí una curiosidad. Si bien entendí en esta parte de esta teoría de, eh, bueno, hablabas de esta correspondencia, ¿no? Esta ADSSFT, Sí, entre que tenías una teoría de campos y una teoría de gravedad, ¿no? En sí. este caso, por ejemplo, cuando hablas de teorías de cuerdas no relativistas, en este caso Ajá. tendrías como, bueno, tienes Newton, entiendo, ¿no? Sí, tienes Newton, pero a nivel cuántico, interesantemente, sí. Ah, ok. O sea, gravedad Entonces, newtoniana cuántica podemos tener. Digo, también podemos ir al ambiente clásico, pero de entrada, ok, esa hablabas es teoría de también cuerdas. de que había una conexión entre el entrelazamiento y las ecuaciones de Einstein. En este caso, las ecuaciones de ¿Así? Newton, ¿a qué corresponderían? Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo que resulta ser el caso es que no hay una traducción en el caso de Newton, o sea, más bien lo que se encuentra cuando uno, de entre estas implicaciones que ya no les conté, para no aburrirlos, una justo, una de las cosas que discutí en el artículo es cómo hablar de entrelazamiento. O sea, en el caso de gravedad o de la teoría de cuerdas normales, se puede calcular el entrelazamiento cuántico de la teoría de campos en términos de calcular una cierta área, una cierta superficie en la geometría gravitacional relativista. Y hay una cierta fórmula, ¿no? Que ha sido muy famosa, muy exitosa, que es esto, la escribieron estos japoneses primero, Ryuta Kayanagi, y ha sido súper útil en ambas direcciones. Bueno, cuando tú te preguntas, o sea, a partir de esta fórmula es que se encontró la conexión que yo mencioné y que tú aludes entre entrelazamiento cuántico de este lado y cómo está distorsionado el espacio acá, porque obviamente pues, si se choca de una manera u otra la métrica aquí, pues eso cambia lo que miden las áreas acá. Entonces, por eso esa es la relación justamente. Entonces, tu pregunta es justo muy natural y muy, muy buena de cómo se vería eso si ahora hago, en lugar de gravedad einsteiniana de este lado, hago gravedad no relativista. Bueno, lo que encuentro es que en ese caso, de hecho, esta conexión no aplica. O sea, esta conexión solo existe gracias a esta burbuja relativista que puede surgir dentro de las teorías no relativistas. Es decir, esto tengo un dibujito como por acá. Eh, si quiero decir esto, si, si tengo una geometría como anti-de Sitter, anti-de Sitter es un fondo relativista, o sea, es una solución a las ecuaciones de Einstein, pero es tal que, como acabo de mostrar ahí, que no sé si se entendió algo, pero esquemáticamente al menos es un fondo que es, según entendemos ahora, recientemente, es un fondo asintóticamente no relativista. O sea, si me voy muy lejos en anti-de Sitter, si me voy a R's muy grandes, justo la física se vuelve no relativista. Pero si me voy al interior, gracias a que tengo ahí la presencia de, en otra descripción estas de Branas, y en esta descripción pues una burbuja ahí, hay una burbuja como relativista en la cual la física es usual, la física es la de Einstein. Bueno, lo que encuentro al hacer cálculos con esta fórmula es que esta traducción del entrelazamiento a áreas proviene exactamente de la posibilidad de esta de distorsionar la geometría, es decir, que digamos que es solo la burbuja relativista la que traduce entrelazamiento en áreas. Y en cambio, si me voy afuera, si me voy a esta región no relativista donde aplicaré lo que tú dices, la gravedad de Newton nada más, ahí resulta que estas áreas no se cuban de esta manera, sino que serían solo como paredes así. Y cuando hago el cálculo de cuánta entropía entre el cemento, ahí me sale que la entropía es cero, que está bien, de hecho, porque decir que no tengo, que anti-de lo voy a este límite en el cual quito la burbuja relativista, es justo como decir que quito todas las de tres branas. Y por tanto, sería como considerar esa teoría prima de QCD, pero con 0 grados de libertad, con 0 colores. Y por tanto, pues no hay grados de libertad, no hay entrelazamiento, y por tanto está bien el cálculo. Es decir, el cálculo sí lo puede hacer, pero el entrelazamiento es cero. Y es cero correctamente, porque no hay grados de libertad. En este límite no quedan grados de libertad. Entonces, bueno, no sé si algo de eso se entendió, pero quizás el resumen lo que es útil decir ahí es esto, que lo que encuentro en este artículo de febrero es que
eh, pues siempre se ha dicho y se ha estudiado ya largamente, sobre todo con esto de entrelazamiento, que empezando en la correspondencia holográfica usual, empezando con la teoría de campos que no tiene gravedad y pasando a la descripción donde sí hay gravedad y donde el espacio tiene más dimensiones, sabemos que la gravedad emerge a partir del entrelazamiento de los grados de libertad de esa teoría de campos. Pero ahora con este avance estamos entendiendo que no es que el espacio-tiempo grandote surja como de la nada, pues, o sea, no es que no había nada, no había un espacio-tiempo preexistente y todo el espacio junto, además de la gravedad, surgió del entrelazamiento de esos como gluones en esta teoría de campo como prima de QCD, sino que más bien, antes de existir los gluones, o sea, antes de poner esos grados de libertad ahí, lo que tenemos es un espacio-tiempo en sí, pero es un espacio-tiempo Newton-Cartan, o sea, es un espacio-tiempo no relativista. O sea, de entrada, lo que ya está ahí, que es una estructura como inmodificable, es que hay un espacio-tiempo no relativista. Cuando agregamos encima de eso a estas debranas, que dan lugar a estos como gluones, que son primos de los gluones usuales, esta teoría superyamislo, como se llame, el entrelazamiento cuántico entre esos grados de libertad genera una burbuja relativista encima de lo de Newton-Cartan. Entonces, hay una distorsión drástica de Newton-Cartan que me genera ahora una geometría distorsionable y además una geometría einsteiniana, o sea, que obedece la relatividad general. Y eso es lo que surge del entrelazamiento, como ya se sabía desde hace tiempo. Pero lo que no se sabía, y estamos aportando acá, es que si quito eso, de todos modos hay un espacio-tiempo ahí atrás. Solo que ese espacio-tiempo no es relativista, es no relativista, es Newton-Cartan. Pues bueno, esquemáticamente al menos espero que se haya entendido. O sea, fue muy buena pregunta, muy relevante para... Casi me permitiste hacer el comercial del artículo, pero bueno, por ahí va la cosa. O sea, es una pregunta justo muy útil y muy esclarecedora respecto a Ok, alguna cosa que entendimos, aunque no le estoy haciendo yo justicia al tema para no aburrirlos demasiado con tecnicismos. Claro que pasa así, ¿no? Que también si no tienen preguntas, si no se entendió mucho lo que dije, pasa que como saben, pues cada una de estas frases que menciono son temas bastante técnicos. Traté de contarlo a nivel casi de dibujitos para que no nos perdiéramos en detalles. Ojalá que se haya entendido al menos por pedazos algunos tramos de la historia como en espíritu, que es lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, si sucedió así, yo muy feliz, y ustedes también, de haber entendido algo, pero si no, pues también lo capto, porque también son muchas ideas muy rápido. Entonces, por más que uno intente explicarlas, quizás no fui suficientemente amigable. Entonces, tampoco no sería culpa de ustedes, sino mía, de no haber usado el tiempo bien, ¿no? Pero gracias por la pregunta, Giovanni. Y Julio, ok. creo que tengan otra. Creo que antes estaba Cristian, entonces Sí, déjame y claro. ahorita te paso, te doy la palabra, Julio. Cristian en el chat dice, ¿puede generalizarse ADS-CFT a un espacio de De Sitter? Sí, aunque no estamos seguros exactamente cómo. O sea, creemos que esta idea de holografía, de un holograma, como les dije que en ADS-CFT tenemos que la teoría de campos es como una especie de holograma porque captura fielmente la teoría gravitacional en más dimensiones, ¿no? Eh, pero desde antes de Maldacena, de mucho antes, de hecho desde, bueno, primeros inicios de los 70s, pero desde, ya como dicho mejor, desde inicios de los 90s, existe la idea de holografía en sí, más allá de Maldacena, que es la idea de que pensamos, justo por la fórmula que existe para la entropía de los hoyos negros, que fue lo que entendieron Hawking y Bekenstein, eh, porque eso va como el área, no como el volumen del hoyo negro. Creemos entender, o sospechamos fuertemente, que lo que tiene de especial una teoría cuántica, a diferencia de una teoría de campos no gravitacional, es que en las teorías de campos y las teorías usuales, la entropía, o sea, si quieren, la cantidad de información que puede guardar un sistema, escala como el volumen del sistema. Pero en una teoría cuántica, pues los indicios que tenemos es que la cantidad de información que puede guardar un sistema, o sea, la entropía, escala como en la superficie del sistema, no como el volumen, no como el interior. Y esa propiedad es lo que se llama holografía en general. Y pensamos entonces que esa propiedad aplica siempre que hay gravedad, no solo en anti de Sitter, sino siempre que hay gravedad. Aplicaría también en Minkowski, aplicaría también en de Sitter, como tú estás preguntando. Eh, Solo que sucedió que Maldacena descubrió estos ejemplos que involucran específicamente anti de Sitter, y ahí entendemos esto al derecho y al revés. Entonces ahí podemos comprobar que esa idea de holografía más genérica está completamente bien. O sea, Maldacena, digamos como que esta es una idea vaga, al principio una conjetura, y Maldacena nos permitió demostrar en estas teorías de gravedad cuántica específicas, que son en anti de Sitter, que es donde no vivimos, que totalmente tiene la razón, que la información que se puede guardar, o sea, la entropía en realidad escala como el área. Desde entonces pues, se ha pensado que obviamente queremos generalizar eso a de Sitter y ha habido diversos intentos en diferentes direcciones, con diferentes ventajas y desventajas. No hay todo un consenso de cuál es la manera correcta de generalizarlo.
Pero sí, esto se llama correspondencia ADS-CFT, es uno de los nombres, y hay una cosa que se llama correspondencia DS-CFT, que produce un tipo en Harvard que se apellida Strominger, bueno, en fin, otra gente ha generalizado y hay ciertos indicios de que eso está bien, ciertas evidencias, pues, pero no es un tema tan desarrollado y tan de consenso hasta el día de hoy como lo entendemos en anti de Sitter. O sea, hay diferencias importantes entre de Sitter y anti de Sitter, no solo es un signo, o digamos que ese signo de la curvatura provoca diferencias importantes que nos hacen más confusa la situación de Sitter. Entonces, si bien creemos que sí debe aplicar en de Sitter una idea similar, y por tanto, eso es bueno porque de Sitter es un espacio-tiempo que se parece más al nuestro, que anti de Sitter, no tenemos como totalmente el enunciado preciso y ya de consenso. Pero sí, es otra muy buena pregunta, gracias. Bueno, Cristian también me menciona cómo se tratan o qué simetrías hay en holografía. Ajá, perfecto. Bueno, si me regreso aquí, por ejemplo, otra muy buena pregunta. En la física, obviamente, la simetría es una guía súper importante, ¿no? Entonces, bueno, esta puede ser una teoría de campo relativista en 3 dimensiones, en Minkowski. Pues ustedes esperan que sea invariante bajo pues, el grupo relativista, que es Poincaré, ¿no? O sea, Lorentz y traslaciones, ¿no? Eso, pues cualquier teoría relativista tiene eso. Pero resulta que esta teoría de campos específica es un ejemplo de lo que mencioné ya en la carrera, que se llama una teoría de campos conforme, que quiere decir que además de ser invariante bajo Poincaré, o sea, bajo Lorentz, rotaciones, empujones y traslaciones, además es invariante bajo rescalamientos. El grupo completo bajo el que es invariante se llama el grupo conforme, por eso se llaman teorías de campo conformes, que son transformaciones que rescalan las cosas localmente pero preservan los ángulos, por eso se llaman conformes. Eh, bueno, entonces eso matemáticamente para una teoría conforme en 3 más 1 dimensiones resulta que el grupo, como estructura matemática, es SO4,2, o sea, un grupo como tipo el de Lorentz, probablemente recuerdan que Lorentz es SO3,1, porque hay 3 dimensiones de espacio y 1 de tiempo. Bueno, si se imaginaran como Lorentz, pero en 4 dimensiones de espacio y 2 de tiempo, que no es lo que estamos haciendo, pero si imaginaran tal cosa, el grupo de Lorentz ahí sería SO4,2. Resulta que ese grupo es idéntico al que uno tiene en esta teoría de campos porque es conforme, ¿no? En 3 más 1 dimensiones. Bien, entonces del lado de simetrías, del lado de campos, eso es lo que tenemos. De alguna manera, si esta traducción está correcta, o sea, si Maldacena tiene razón, si no está mal de la cabeza, tiene que ser que esa simetría que vemos acá, que es la simetría espaciotemporal de esta teoría de campos, se manifiesta de este lado, lo cual es justamente lo que estás preguntando tú. Bueno, interesantemente, justo nada más este factor anti de Sitter 5 dimensional, que es, me regreso todavía más, es este pedazo de acá, o sea, son estas 5 direcciones del tiempo, 3 direcciones espaciales que están representadas aquí y una dirección radial. Estas 5 direcciones, eso es lo que es anti de Sitter 5. Si tú te preguntas cuál es el grupo de simetrías ahí, análogo a Minkowski, ves que Minkowski justamente pues las invarianzas son Poincaré, o sea, Lorentz y traslaciones. Bueno, si te preguntas en anti de Sitter, que es otro espacio-tiempo sencillo con curvatura constante, ¿cuáles simetrías tienes? O como dicen los relativistas, ¿cuáles isometrías hay? O sea, ¿cuáles transformaciones hay que dejan la métrica invariante? Eh, pues, pues encuentras el grupo de isometrías de anti de Sitter y no me lo vas a creer, pero el grupo de isometrías de anti de Sitter es SO4,2, mágicamente. O sea, el hecho de que esta es una teoría de campo conforme precisamente empata con que este es un espacio-tiempo antideciso. Entonces eso ya es un ejemplo en la dirección que tú quieres, que las simetrías empaten. Y me dirás, pero estás haciendo trampa porque te falta este pedazo. Este espacio-tiempo en total es bidimensional. ¿Qué pasó con esta esfera? Bueno, pues esta esfera obviamente es invariante bajo rotaciones en esos 5 ángulos. Ese es el grupo SO6 de invariancia. Y de alguna manera eso tiene que estar de este lado entonces, ¿no? Bueno, esa simetría de este lado no puede ser una simetría espaciotemporal, porque ya te dije cuál es toda la simetría espaciotemporal acá. Pero lo que sí hay acá, interesantemente, es por el tipo de contenido de campos que tiene esta teoría específica, esta prima de QCD, resulta que aparte del campo como gluónico, el campo de los gluones, primo del campo de Maxwell, hay hay 6 campos escalares y 4 campos como de fermiones, y resulta que esos aparecen en la teoría de tal manera que se pueden rotar entre sí, o sea, aparecen intercambiables entre sí. Y entonces hay un grupo de simetría interna en el sentido de que no tiene nada que ver con hacerle cosas al espacio-tiempo, sino más rotar los campos entre sí. Y no me lo vas a creer, pero la simetría esa es SO6, exactamente. Entonces, cuando Maldacena hizo su artículo original en 97, una de las primeras evidencias que aportó fue eso, que argumentando con cuerdas y qué sé yo, y con de 3 branas, caía en esta teoría de campo específica y esta teoría de cuerdas específica. Pero dijo, a ver, si esto tiene razón, si esto no es descabellado, pues tiene que ser que las simetrías empatan. Y wow, fue y mostró que sí, que las simetrías justamente empatan. Entonces, muy buena tu pregunta también porque me permitió dar otra parte de esa explicación, que les muestra el tipo de evidencia que tenemos, ¿no? O sea, que de veras uno puede ir y comparar, decir que esta teoría es igual a esta, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es hacer infinitas predicciones.
de entrada, o sea, no cualquier pareja de teorías que yo me agarre al azar puedo decir que son iguales porque se me antojó, ¿no? Porque si empiezo a hacer cálculos en uno y en otro, pues no va a salir lo mismo. Bueno, hay infinitas predicciones que hace esto de Maldacena, por más que esto no sea nuestro universo, son universos posibles, son teorías de la física. Entonces, a de la física teórica, aquí se pueden hacer cálculos y acá también, y podemos ir y comparar una cosa tras otra. Como les digo, en 20.600 artículos se han hecho muchísimas comparaciones, realmente miles de comparaciones, y a ese nivel de precisión, como el ejemplo que tú me permitiste decir con las simetrías, todo, siempre caemos parados, o sea, siempre tiene razón Maldacena, por más que esto parece ridículo. Entonces, gracias por la pregunta. Ok, ahora sí, adelante, Julio. Gracias. Es muy relacionado con esto último que nos contabas. Sobre todo yo había escuchado este término de simetrías no relativistas o correspondencia no relativista, pero en un contexto que no había visto con Cartan-Newton, Newton-Cartan. Más bien, por ejemplo, cuando tú tienes espacio-tiempos que tienen el grupo de isometrías no relativista como Lipschitz, Schrödinger o algo así, y usualmente hay correspondencias con teorías de condensed matter, ¿no? El CMT, que le llaman Sí. CMT gravity. Más o menos va por ahí esta idea o no se conectan mucho. No, o sea, se parece el nombre, como dices, pero esa es como una dirección distinta. Ahí lo Mm. que pasa es otro tipo de generalización. Bueno, como paso previo, déjame decir lo siguiente. Les decía que este es el ejemplo que encontró Maldacena, este junto con otros dos específicos, Ujú. y luego hicimos muchísimas generalizaciones, ¿no? En particular, hay ejemplos de este tipo de traducción en lo cual la teoría de campos no es conforme, o sea, no es invariante de escala, puede ser nada más una teoría más común y silvestre. Y eso tiene que ver con un cambio correspondiente acá, ¿no? Bueno, en ese mismo espíritu, pues se fue buscando distintos ejemplos de teorías de campos, cuál era su descripción gravitacional, ¿no? Siempre, o sea, como que ya inspirados por esta idea de Maldacena, nos pusimos a buscar cualquier teoría de campos, le quieres encontrar, o a los que tengas características específicas, le quieres buscar si acaso tiene una descripción gravitacional, una traducción vía como una equivalencia tipo Maldacena. Y en particular, en sistemas de materia condensada, para ciertos sistemas como por ejemplo superconductores de alta temperatura y así, es útil usar el lenguaje de campos, por más que sabemos que la descripción fundamental es la del modelo estándar, por supuesto, ¿no? Pero por la Claro. manera como están interactuando los ingredientes ahí, los grados de libertad básicos en esos sistemas, porque son materiales complicados, pues, es útil dar una descripción con ciertas teorías cuánticas de campo, pero naturalmente en un material, como un superconductor, pues no existe la invariancia, a diferencia del vacío del universo, no existe la invariancia bajo relatividad especial. O sea, un material si está ahí, pues tú pasas corriendo, pues te das cuenta que pasaste corriendo, ¿no? O sea, no tienes invariancia bajo boost, dirían ustedes, empujones, diría yo, en español, o transformaciones de Lorentz en general. Y entonces, pues justo sucede que las teorías cuánticas de campo que describen, que son útiles para describir sistemas de materia condensada, como tú dices, son teorías de campo no relativistas. A diferencia de esta es una teoría muy relativista, esta Claro. teoría, ¿no? Prima de QCD. Bueno, entonces pero ahora conectando con la pregunta previa, como bien dijiste, si lo que quiero es tener una teoría de campo aquí que sea no relativista ahora, pues el grupo de simetría espaciotemporales es otro, ya no es este SO4,2 o SO3,1, qué sé yo, es otro, es un grupo pues de Schrödinger se llama, o del Lipschitz o lo que sea, ¿no? Se llama algo, un grupo no relativista. Y tendría que ser que el espacio-tiempo de este lado implemente esas simetrías. Y entonces lo que se encontró, como tú bien estás recordando, es implementaciones de eso, es de otro tipo de teorías de campo que son útiles para otras cosas, no para física altas energías, sino para materia condensada. Ujú. Este, tener una traducibilidad a una teoría gravitacional, pero en donde el espacio-tiempo ya no es asintóticamente anti-de Sitter. O sea, anti-de Sitter va de la mano de que la teoría aquí altas energías es conforme. En este caso, más bien, son geometrías que asintóticamente implementan ese grupo no relativista de tipo, se llama Schrödinger o Lipschitz o no sé qué. Entonces, en esos ejemplos, explícitamente uno está poniendo a mano lo no relativista. O sea, uno está diciendo, esta teoría no es relativista, y de la mano de eso, este fondo, pues, lejos ya se ve no relativista. O sea, trata distinto al tiempo y al espacio. En cambio, en esta situación de acá, entonces eso existe y es útil, así que gracias por recordarlo, pero es un buen contraste el que marcas, porque lo que estoy diciendo acá no es eso. Acá estoy trabajando exactamente con el ejemplo de Maldacena, en el cual esto sí es relativista y esto también es relativista, y a pesar de eso, estoy diciendo que en el fondo hay un carácter no relativista de esto. Y la razón es porque esta métrica, que de entrada pues yo la puedo pensar como una métrica einsteiniana, sí lo es una solución en la ecuación de Einstein, pero reescribiéndola con estos pasos, como dije, noto que, bueno, si bien en el interior estoy en esta burbuja relativista que dije, donde la física es normal, la de Einstein, si me voy muy, muy lejos, que quiere decir, o sea, como muy lejos de este bonche de Brana, soy muy lejos, muy arriba en este dibujo, que es hacer la R muy grandota, ahí pasa lo que dije, que si me voy a R, si hago explotar R, pues entonces esto diverge
y esto se anula exactamente al ritmo inverso de acá, pues estoy exactamente en la situación que define la teoría de tres branas no relativista. Entonces, ¿te fijas? Es no relativista en el sentido siguiente. Es no relativista en el sentido de que si me pregunto cómo se ve el cono de luz comparando el tiempo con esta otra dirección de acá, pues el rescalamiento drástico que estoy haciendo explotar el tiempo y haciendo reducir estas direcciones transversales, pues es tal que el cono de luz ahí se abre por completo, la velocidad de la luz efectiva en esas direcciones tiende a infinito, y en ese sentido es no relativista. O sea, no relativista en cuanto a la propagación de la luz en estas direcciones. Pero por otro lado, como trato por igual todas estas direcciones, es sí relativista en estas direcciones. O sea, el cono de luz en estas direcciones sigue estando a 45 grados, porque todas explotan al mismo ritmo. Entonces, la velocidad de la luz aquí sigue siendo 1, y por tanto la física en este subespacio 3 más 1 dimensional sigue siendo relativista. Y eso es la razón por la cual no nos hemos dado cuenta hasta ahora del carácter no relativista, porque eso es lo que estábamos contemplando, la física en ese subespacio 3 más 1 dimensional aquí. Entonces, bueno, espero que con eso se entienda un poquito mejor, pero es muy, muy útil Muchas tu pregunta gracias. también. Sí, sí, Gracias. sí. Ok, no, pues agradecemos la plática, Alberto, muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Yo creo que ya no tenemos tiempo para alguna otra pregunta, pero te agradecemos. En breve te vamos a estar enviando la constancia. Muchísimas gracias. No, pues el agradecido soy yo. Encantado de visitarlos, como les digo, encantado de saludar viejos amigos y nuevos amigos y amigas. Entonces, bueno, pues gracias por su paciencia, gracias por el tiempo extra, gracias por las preguntas, muy útiles todas. Y pues muy buena tarde por allá, un abrazo. Ok, hasta luego. Bye. Hasta luego. Adiós.